Es tiempo para mi querido Javier Sierra en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, y estamos descubriendo muchas cosas en esta nueva temporada 2004-2005. Y la verdad es que ha sido todo un éxito la incorporación de Javier. Habéis votado en internet, habéis comentado en los correos, y yo creo que él también está muy contento. Querido Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, menuda acogida has tenido en La Rosa de los Vientos. Impresionante. Impresionante. Te esperaban, ¿eh? Ya veo, ya. Yo me he quedado fascinado, ¿no? Porque, bueno, te contaba micrófono cerrado que incluso el índice de visitas a la web, que la citamos la semana pasada, subió espectacularmente, ¿no? Y no sé, estas cosas que para mí me parecen más fenómeno paranormal que las caras de Belmen, ¿no? Sí. Eso, lo impresionante. Parecía hace 10 o 12 años lo de Internet algo intangible, ¿verdad? Algo que a ver, la duda si iba a prosperar, si iba a calar entre la audiencia, ¿no? Fíjate qué curioso que cuando uno echa la vista atrás a esos libros clásicos, ¿no? De Louis Pauwels y Jacques Verrier, donde especulaban cómo sería la vida en el año 2000 o en el 2004 o 2005, en la época en la que estamos ahora, uno lee esos artículos escritos en los años 60. En ninguno de esos artículos de prospectiva se hablaba ni del teléfono móvil ni de Internet, o ni nada parecido. Se hablaba de que, por ejemplo, tendríamos un robot con ruedas multidireccional que nos haría las tareas domésticas. Yo todavía lo estoy esperando. Hablaban de otro tipo de inventos, por ejemplo, coches que volarían, que las carreteras en las ciudades se superpondrían unas sobre otras de manera invisible, serían pistas aéreas, ¿no? Aerovías para vehículos. Tampoco nada de eso, en este caso, gracias a Dios, se ha producido, ¿no? Que las ciudades tendrían un crecimiento subterráneo, por ejemplo. Es una de esas cosas que se hablaban en esos artículos de prospectiva, ¿no? Que es como los llamaban. Tampoco nada de eso se ha producido. Es decir, que la evolución ha ido hacia otros terrenos. Y los terrenos en los que más ha evolucionado ha sido en los terrenos de la comunicación. Y nos queda mucho por ver, Juan Antonio, porque yo estoy seguro que será cuestión de pocos años, incluso a lo mejor pocos meses, quién sabe, que ocurran cosas maravillosas. Por ejemplo, se está ya gestando algo que tiene que ver con el tema del misterio, que es la traducción simultánea en Internet. Es decir, que tú puedas mandar un mensaje a un amigo tuyo en Pekín, por ejemplo, que sea chino y que escriba y lea en chino, y tú escribas tu mensaje en español y él lo reciba inmediatamente traducido al chino. Eso se conseguirá. Están incluso trabajando en ello desde Bolivia. Fíjate, de un país tan extraño como Bolivia, donde hay un señor que yo entrevisté hace algunos años, Iván Guzmán de Rojas, que trabaja denonadamente en un programa que llama Atamiri, que consiste en traducir del idioma de partida al idioma de destino, pasando antes por la traducción al aymara, una lengua que se hablaba pues hace 4000 años en el lago Titicaca, que la consideran algunos una lengua perfecta porque es capaz de convertirse en binario. Y esto se está aplicando ya a Internet. Ya hay incluso estudios de viabilidad, que yo creo que no tardarán demasiado tiempo en revolucionar y en destruir la Torre de Babel, que es uno de nuestros grandes problemas en este planeta. Es verdad, además lo del aymara se viene comentando diciendo que en realidad el auténtico lenguaje universal sería el aymara, ¿no? Por su facilidad a la hora de ser aprendido, ¿no? Por su facilidad y por su capacidad de incorporar neologismos, porque es un idioma que puede incorporar prácticamente cualquier nuevo concepto simplemente añadiendo sufijos o prefijos a palabras ya determinadas. Y eso, bueno, tiene una lectura desde el punto de vista de la moderna programación informática inmediata. Es decir, tú puedes crear o decir casi cualquier cosa, como se puede decir casi cualquier cosa, por ejemplo, con los códigos de barras, ¿no? Es decir, con un lector de códigos de barras tú puedes meter ahí cualquier clase de información. Pues en la aymara, esta lengua de 4000 años, vuelvo a recalcarlo, de antigüedad, tiene esa capacidad. Una lengua que ya los antiguos pobladores del lago Titicaca, que el lago Titicaca dará mucho que hablar seguro con las investigaciones que se hacen en esa zona. Y las expediciones. Claro, pues una lengua que los habitantes del lago Titicaca consideraban sagrada, entregada por esos dioses que siempre vienen del firmamento y que algunos creen conectados con seres de otros planetas o con protovisitantes de la antigüedad, y que, bueno, tienen mucho efectivamente de tecnológico y de anacrónico, porque hace 4000 años nadie podía ni sospechar que esto podría convertirse en secuencias de ceros y de unos y convertirse en lenguaje binario e informático, ¿no? No en vano tú diriges la revista Más allá de la ciencia. Pues sí, más allá de la ciencia, ¿no? Así es, que es estar un poco a la vanguardia, o estar pendiente de qué descubrimientos son los que están ahí a la vuelta de la esquina. Y lo que más sorprende cuando uno está trabajando todos los días en una redacción como la de la revista Más Allá, es que muchas de las grandes cosas que se nos vienen encima pues tienen que ver mucho con historias que ya se desarrollaron o se creyeron desarrolladas hace miles de años, ¿no? Es como
como si de alguna manera estuviéramos regresando a una época pretérita, olvidada, donde pudo haber un desarrollo en este planeta de civilización y de tecnología supremas. Una edad de oro. Una edad de oro y que terminó perdiéndose, ¿no? Todas las culturas hablan de esa edad de oro, de hecho, todas las antiguas culturas, ¿no? En la India se habla de esa edad de oro, en Grecia, por supuesto, se habla de esa edad de oro, y en toda América se habla de esa antigüedad esplendorosa donde los hombres habían conseguido un grado de desarrollo sorprendente. Es uno de tus asuntos predilectos, ¿verdad? Tienes tu libro, ¿no? Sí, de la de oro, claro. sí, tengo mi libro, claro, de la edad de oro, claro. y tengo mis pequeños fetiches, ¿no? Respecto a ese tema. Desde luego la lengua aymara es un tema al que me aproximo con cierta frecuencia para ver cómo evoluciona esa investigación de Guzmán de Rojas. También hay otros, ¿no? De los grandes visionarios que se imaginaron cómo sería el futuro, como Julio Verne, pues es otro de mis fetiches favoritos. Bueno, ese París 1900, ¿no? Ese París 1900, ese París en el siglo XX, que, para mí fue una aventura muy entrañable, porque cuando sale la noticia, si no recuerdo mal esa noticia... De hace 10 años, ¿no? Pues exactamente, de 1994, exactamente. Claro. Pues en octubre, además, en estas fechas, ¿no? En octubre de 1994 sale un teletipo por agencias diciendo que la familia de Julio Verne, en concreto se hablaba de un tataranieto de Julio Verne, había encontrado en una caja, en un arcón perdido, en un desván de una de las casas, de las muchas casas de la familia Verne en Francia, un manuscrito inédito que Jules Hetzel, el editor de Julio Verne, había rechazado en su momento por ser demasiado fantasioso. Y claro, aquello a mí me interesó, porque imagínate, este libro fue el segundo libro que escribió Julio Verne en realidad. El primero fue 5 semanas en globo, de los viajes extraordinarios, y después escribió uno que lo tituló París en el siglo XX, que cuando lo leyó Julio Hetzel, pues se debió quedar un poco extrañado, porque se había pasado. Julio Verne decía, por ejemplo, que el gas dejaría de utilizarse para alumbrar las calles de París. Barbaridad en aquella época, y que sería la energía eléctrica la que se utilizaría. Todavía más barbaridad cuando la energía eléctrica apenas acababa de vislumbrarse, ¿no? Decía, por ejemplo, que París estaría surcado por una red de trenes que comunicaría, subterráneos, que comunicarían un punto y otro de la ciudad. También una cosa que se pasó Julio Verne, ¿no? Habló de un aparatejo llamado Casifax, ¿no? Sí, bueno, mira, le dio un nombre genial, que es el pantelégrafo. El pantelégrafo. El pantelégrafo, claro. Ese era el nombre que le dio Julio Verne a una caja conectada a la línea telegráfica, no la telefónica, obviamente, porque no existía, que realmente es un invento del diablo, ¿no? Él pensaba en poder introducir un documento por una de esas cajas y que otra caja a cientos de kilómetros pudiera recibir una reproducción exacta de ese documento. Claro, es nuestro fax, ¿no? Incluso, él hablaba de la silla eléctrica, hablaba de una serie de cosas muy curiosas que le parecieron demasiado, como te digo, al bueno de Julio Hetzel. Le dijo que escribiera otras cosas, y así Julio Verne polarizó su carrera hacia la vuelta al mundo en 80 días, de la Tierra a la Luna, en fin, todos sus grandes éxitos. Hombre, se ha demostrado que Hetzel a la postre fue pues muy positivo para Julio Verne, pero qué presión, ¿no? 3 novelas al año. Tremendo. Era una especie de esclavista, ¿no? De literario. No solo eso, a ver, hay otros editores contemporáneos que han hecho eso también con grandes autores, ¿no? ¿Conocemos algunos? Sí. No quiero mirar a mi alrededor mucho, ¿no? Pero fíjate que no solamente eso, sino que Hetzel invitó también a Julio Verne a escribir en una revista que él fundó, ¿no? Y Verne participó activamente, es decir, que además de su trabajo como escritor, también tenía su trabajo como articulista. Y en los últimos años de su vida, que eso es una cosa muy poco conocida, se metió a político y llegó a ser incluso concejal en Amiens, cosa que terminó horrorizándole y casi le llevó a la tumba, ¿no? Unos años finales muy difíciles. Sí, tuvo unos años muy complicados. Yo estuve hace muy pocos meses, en agosto, me escapé a Francia en coche, es una de las cosas que de vez en cuando hago para refrescar muchos de los misterios de ese país. Fui a Amiens a ver la catedral de Amiens, pero cada vez que voy a Amiens necesito ir a otro sitio, que es el cementerio de la Madeleine. En Amiens es un cementerio espectacular, es un bosque lleno de lápidas, muy romántico, muy extraño, ¿no? Y en una de esas esquinitas de ese bosque, debajo de un gran árbol, está la tumba de Julio Verne. Y es una tumba en la que yo necesito sentarme de vez en cuando delante para verla, ¿no? Me llamó mucho la atención desde que Juanjo Benítez escribió aquel Yo Julio Verne, y le dedicó una parte a la tumba de Julio Verne. Desde entonces yo he ido a ese lugar a ver la tumba, y es una tumba, es espectacular, ¿no? Imagínate, él la diseñó en los últimos años de su vida,
siguió muy de cerca la evolución del escultor, con las instrucciones precisas que él le dio. Y la tumba de Julio Verne, para quien no la haya visto todavía, es una estatua de él mismo, de Julio Verne, desnudo, de medio cuerpo, rompiendo la lápida y saliendo de la tumba como si estuviera resucitando, volviendo a la vida, ¿no? El epitafio que él quiso que se grabara y que finalmente no se grabó en la tumba era hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Y me parece un lema maravilloso, ¿no? Que deberíamos aplicarnos todos en vida, ¿no? Yo ese epitafio lo hago mío, desde luego. Como esos conjuntos corales de Miguel Ángel, ¿no? Esas figuras saliendo del mármol, ¿no? Como ansiando la libertad, la inmortalidad, ¿no? Qué maravilla. Bueno, pues tenemos que ir a Francia, Javier, a tomar una tortilla a la nantesina, que era la especialidad de Julio Verne, esa que le hacía Alejandro Dumas en París, y que tanto disfrutaron. Qué gran visionario Julio Verne, qué gran visionario Leonardo da Vinci, por ejemplo, que concibió ciudades 4 niveles, de cuatro alturas, alcantarillado, qué grandes visionarios. Y Dan Brown, que es el protagonista de esta noche, ¿tú crees que es un visionario o va un poco a rebufo? Pues no sé muy bien cómo definirlo realmente. Yo acabo de terminar de leer Ángeles y Demonios, que es la novela que en unas horas estará en las librerías de todo el país, que nos inundará, porque se habla de una tirada, impresionante, casi 500.000 de ejemplares que se van a poner en distribución en todas las librerías solo de España. Qué gran volumen tiene esa novela, ¿eh? Sí, un gran volumen. Claro, después del éxito del Código da Vinci es previsible que sus lectores se lancen como fieras a este Ángeles y Demonios. Se van a encontrar un libro que no sé si les va a decepcionar o no, esto lo vamos a saber muy pronto, pero que es un libro clónico del Código da Vinci, es decir, el esquema literario es prácticamente el mismo. Los personajes, el personaje principal, Robert Landon, es especialista en simbolismo antiguo, es el mismo, también es el que lleva un poco la trama de este Ángeles y Demonios, y de nuevo nos volvemos a encontrar con un tema eclesiástico. En este caso nos vamos directamente al Vaticano, no entramos en el Opus Dei como en el Código da Vinci, sino que nos vamos directamente al Vaticano, y es la eterna lucha, lo que escenifica esta novela, entre la ciencia y la religión, entre los que apoyaban a Galileo y los que apoyaban al Papa, entre los que creían que en la teoría heliocéntrica del universo o en la antropocéntrica, ¿no? Es un poco ese combate, y él lo escenifica utilizando una serie de elementos, yo creo que tan forzados o más que cuando él hablaba del priorato de Sion, por ejemplo, en el Código da Vinci. Es decir, él hablaba de un priorato de Sion que existió, al que pertenecieron grandes maestres como Botticelli o Leonardo da Vinci, cosa que no tiene ninguna sustancia histórica, es decir, no está justificado. No está justificado bajo ningún aspecto. Es decir, es un tema mítico, el del priorato de Sion se crea en el pleno siglo XX con unos propósitos políticos muy determinados, políticos de restauración de la monarquía en Francia, basándose en una serie de principios, un tanto dudosos, que generó una especie de sociedad secreta muy activa, pero no quiere decir que eso tenga un crédito histórico, que se pueda decir que Leonardo da Vinci fuera el gran maestre del priorato de Sion en absoluto. Bueno, pues con este libro, con Ángeles y Demonios, nos encontramos en una situación algo parecida, ¿no? Porque él habla, por ejemplo, de que Galileo pertenecía a una sociedad secreta conocida como los Illuminati, que poco más o menos lo que estuvo buscando desde 1600 hasta la época en la que se desarrolla esta novela, que son nuestros días, ha estado buscando el momento de vengarse de la Iglesia, porque la Iglesia había estado reprimiendo a estos científicos, a la razón pura, por decirlo de alguna manera, y esa razón pura escondida en esta secta, en estos Illuminati, habría tratado de vengarse. ¿Quién pertenecía a esa secta, según Dan Brown? Bueno, pues él vincula, por ejemplo, a personajes bien peculiares, bien extraños, por ejemplo, Bernini, el famoso creador de la columnata de Bernini y de muchas de las grandes fuentes, esculturas y monumentos, uno de los artistas más prolíficos del Renacimiento, supuestamente pertenecería a esta orden anticristiana, anti-vaticana más bien, y dejaría una serie de pistas a lo largo de la ciudad de Roma que conducirían al lugar de la iluminación o el Sancta Sanctorum secreto de los Illuminati, que estaba más cerca del Vaticano de lo que estoy dispuesto a revelarle a los oyentes, ¿no? Pues para eso está la novela y la intriga de la novela. Pero claro, los Illuminati es verdad que existieron, es verdad que existió una orden de iluminados
que surge en el siglo XVIII. Es verdad que hubo una represión por parte de la Iglesia de esa orden de iluminados, como la hubo contra la masonería y contra otras muchas órdenes que se escapaban de su control, pero no es cierto, desde el punto de vista histórico, que los Illuminati existieran en la época de Galileo Galilei. Es decir, eso no es una nueva licencia literaria. Lo que pasará, Juan Antonio, es casi te lo puedo profetizar como si fuera Julio Verne. Es decir, próximamente las tertulias literarias, los programas de radio, las revistas especializadas y no especializadas, los sabiondos y los menos sabiondos, comenzarán a hablar de los Illuminati, de si existieron, si no existieron, si tiene algún fundamento o no la novela, y bueno, algo que era patrimonio de los pocos se convertirá en un tema de discusión amplio que yo creo que nos enriquecerá. Al final nos enriquecerá. Como pasa con el código, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que hay que ver las cosas en positivo, nunca en negativo, ¿no? El código Da Vinci ha hecho que muchísima gente, miles de personas, millones en todo el mundo, se hayan interesado por estas cosas. Antes el camino lo preparó, no nos olvidemos, Harry Potter. Sí. Harry Potter, digamos que abrió la mente tanto de niños como de adultos hacia cuestiones mágicas. De repente todo el mundo hablaba de Nicolás Flamel, el alquimista, cuando era una cosa que, Juan Antonio, comentábamos tú y yo en los pasillos de Onda Cero, pero nadie más nos entendía. Ahora todo el mundo sabe quién es Nicolás Flamel, ¿no? Es que esa es la clave. Claro, entonces eso abrió un camino. Y Dan Brown lo que ha hecho ha sido abundar en el tema. De hecho, si te fijas, tú te lees el Código Da Vinci y casi de lo que menos habla es de Leonardo Da Vinci. Es decir, sí, es una trama policíaca interesante y tal, pero ha hecho que mucha gente de repente comience a interesarse por Leonardo. Y tú vas a cualquier librería y los libros que tienen que ver con Leonardo Da Vinci, incluso libros entre comillas tediosos o densos de arte vinculados a la figura impresionante de Leonardo da Vinci, pues de repente se han convertido también en éxitos de ventas. Y a mí eso me llena de alegría. Eso es una maravilla. Por cierto, hacemos un pequeño inciso. ¿Has visto Lisa Gerardini, 24 años, claro. la Mona Lisa? Claro. Tanto que se especuló y al final resulta que era ella, ¿no? La mujer de Francesco Di Giocondo. Sí. Es de esas cosas que, bueno, contribuyen a enriquecer también lo que sabemos de la historia, ¿no? Y hay de todas maneras, Leonardo da Vinci nos ha dejado muchísimas lagunas. Mira, entre las cosas que yo hice en este viaje a Francia en el mes de agosto, aparte de visitar la tumba de Julio Verne, visité otra tumba que me impresionó y me sobrecogió a partes iguales por su sencillez y por lo olvidada que está. La de Leonardo. Está deterioradísima, es humilde, sencilla. Sí, es una losa en el suelo de una capilla, la capilla de San Huberto, en el castillo de Amboise, en el corazón de Francia, en el corazón de los castillos de Loira. Hay una plancha de cobre con una especie de busto grande de Leonardo puesta en esa losa. Me hizo gracia porque es un enlosado, el de esa capilla de San Huberto, llena de flores de lis. Y en una esquina está esta tumba de Leonardo, que muy pocos visitantes del castillo de Amboise saben que está ahí, ¿no? Pero me pareció triste que un personaje como este, que ha sido tan grande en la historia, tenga un lugar de reposo tan pequeño y que además ni siquiera estemos seguros, que eso es una cosa muy curiosa, Juan Antonio, que esté ahí. ¿Cómo Florencia no reclamó esos restos? Qué pena, ¿no? Qué tristeza. Sí, yo creo que las circunstancias políticas hicieron que Florencia, en el momento en el que se produce la muerte de Leonardo da Vinci, no reclamen a los restos de su genial hijo, ¿no? Entre otras cosas, la Florencia de los Medici, cuando muere Leonardo, ya no existe. Ha pasado por unos momentos terribles, los Medici han dejado de dominar digamos, la política y la cultura de la ciudad, y Florencia vive en un periodo de franco declive, ¿no? Luego es normal que, bueno, casi ni quieran enterarse de este asunto de la muerte de Leonardo. Y luego Leonardo es enterrado en una iglesita allí cerca de Clos-Lucé, donde él pasó sus últimos años con Francisco I, con el rey Francisco I. Esa iglesia es saqueada inexplicablemente. Digo inexplicablemente por cómo era Napoleón Bonaparte, pero inexplicablemente saqueada por los soldados de Napoleón. Es profanada la tumba de Leonardo da Vinci, sus restos son dispersados. Se cree que lo que querían era conseguir el cráneo de Leonardo da Vinci para estudiarlo de alguna manera o saber de dónde procedería su genio estudiando sus huesos, y ahí se perdió prácticamente el rastro de lo poco que nos quedó físico
evidentemente espiritual y de obra mucho, pero físico, del gran genio toscano. Francisco I fue mecenas de Leonardo, pagó 25.000 francos, ¿no?, por la Gioconda, que está bastante bien, ¿no? Está bastante bien. Incluso, fíjate, intentó llevarse la última cena a Francia, es una cosa que poca gente sabe, ¿no? Exacto. Y quiso desmontarla casi ladrillo por ladrillo, hizo un estudio para desmontarla de su emplazamiento en el monasterio de Santa María delle Grazie en Milán, pero finalmente desistió. Sabía que se le iba a caer a pedazos ese traslado y que se perdería, y por amor a la obra de Leonardo decidió respetar su emplazamiento, ¿no? Era un gran admirador de Leonardo y casi le buscaba como filósofo, ¿no? Le buscaba como filósofo. Yo creo que tenemos una idea un poco equivocada de lo que buscaban los mecenas de Leonardo, ¿no? Sí. Por ejemplo, Francisco I le buscaba como sabio, era ya un anciano venerable cuando le recluta, digamos, para sus posesiones, y le pide y le facilita todo tipo de condiciones de trabajo para que vaya a trabajar y vivir junto a él. Incluso se habla de un túnel secreto que conectaba el castillo de Amboise con Clos-Lucé, que recorría el rey para reunirse con su consejero, con Leonardo da Vinci. Sí. Pero también, por ejemplo, está la historia de Ludovico el Moro. Ludovico el Moro, en Milán, el Dux de Milán, también recluta a Leonardo, le saca del entorno florentino, Sí. y lo hace no para que le pinte, lo hace, por un lado, porque Leonardo se ofrece como inventor de máquinas de guerra, ya ves, pobre hombre, Y como maestro de ceremonias. y sobre todo como cocinero, fíjate Claro. que es una cosa muy poco conocida. Y esos cuadernos de cocina. Claro, Leonardo debió dar una lata impresionante a Ludovico el Moro con el tema de la cocina, porque él le reformó la cocina. Entonces él, por ejemplo, creó en las cocinas de Ludovico el Moro el primer aspirador de humos de la historia, ¿no? Y creó la primera picadora de vacas y la última de la historia. Él inventó un ingenio en el que las vacas entraban de pie a una especie de gran torno con cuchillas, la vaca la mataba allí dentro, evidentemente, este torno, y salía al otro lado la carne hecha picadillo. Sí. Parece que hubo más de un accidente y que además de hacer picadillo a las vacas, hizo picadillo también a algún siervo de Ludovico el Moro. Sí, y el Ludovico el Moro le sugirió que aquello dejara de practicarlo en sus cocinas y que creara máquinas de guerra con esa efectividad, con esa eficacia. Le pasó lo mismo con un recolector de nabos que inventó Leonardo da Vinci, una especie de autómata que recogería nabos en las tierras del Dux. También se cargó a un par de siervos claro, esto lo decimos ahora con la gracia de los siglos, pero es dramático, ¿no? Sí. Mató a un par de personas y Ludovico el Moro decidió emplear esa cortadora de nabos contra los franceses llegado el momento, ¿no? Y así hay infinidad de anécdotas, ¿no? Porque él que era vegetariano, por cierto. Bueno, vegetariano, y sabes que montó un restaurante. Anda. Montó un restaurante con Botticelli en Florencia, que fue un desastre, anécdotas te podía contar muchas, ¿no? Sí. Montó un restaurante con Botticelli que, si no recuerdo mal, se llamaba La Enseña de las Tres Ranas, que estaba cerca del Puente Viejo, del Ponte Vecchio, en un lugar muy concurrido, en el que Leonardo y Botticelli, aparte de haber decorado sucintamente el local, decoración que se ha perdido obviamente hasta la fecha, ofrecían, yo creo que los primeros platos de la nouvelle cuisine, ¿no? Unos platos grandes, enormes, con unas lechugas jugosas, con algo de anchoa en su interior, bien rebozadito y entregado a esa gente acostumbrada a comer cordero, y unos platos con grasa importantes. Como te digo, casi salieron a palos de Florencia, es decir, lo tuvieron que cerrar porque la gente se sentía estafada por esos dos viva la Virgen, que eran Botticelli y Leonardo da Vinci. Qué grandes. Qué época tan floreciente es Leonardo da Vinci, que decía siempre: nunca consentiré que mi cuerpo se convierta en un cementerio de cadáveres, ¿no? O cuando conseguía algún dinero, se iba a los mercadillos y compraba aves y las soltaba, las liberaba en el campo, ¿no? Para observar el vuelo. Y poder anotar en sus famosos taccuini, esos cuadernitos que llevaba siempre encima, que fíjate, eso también es otra cosa muy curiosa. Él los lega a Melzi, a uno de sus discípulos, cuando muere. Sí. Pero se han perdido miles de hojas. Es decir, no estamos hablando de cientos o decenas de hojas, estamos hablando de miles de hojas de lo que se sabía que existió cuando muere Leonardo a lo que ahora tenemos catalogado en diversas bibliotecas. Hubo 218, ¿no?, supervivientes, pero vamos, unas 7.000 líneas, queda muy poco, ¿no? Queda poco, realmente queda poco. Se descubrieron en los años 60 en Madrid estos famosos códices de Madrid, ¿no?, que se llaman de Leonardo da Vinci, que los tenían sin saber cómo en la Biblioteca Nacional. Pero hay probablemente haya mucho más por ahí disperso que no conocemos o que está en manos de particulares. Lo que está en las grandes colecciones sí se conoce y nos revela una personalidad
el examen atento de esos cuadernos extraordinaria, que pasa por épocas muy dispares, ¿no? Épocas muy técnicas, algunas, otras de preocupación espiritual, otras de un miedo profundo. Tiene fobias muy curiosas. Por ejemplo, tiene una gran fobia al agua. Todo lo que tiene que ver con el agua le preocupa enormemente. Continuamente está pensando en escenarios de inundaciones, etcétera. Y luego es un personaje que leía todo tipo de cosas. Estaba muy interesado también, pese a su visión digamos estricta de las cosas, pero estaba muy interesado también por las ciencias ocultas, muy preocupado por cuestiones como la astrología o cuestiones de moda en la época, muy preocupado por la filosofía platónica. Hay algunas ideas incluso casi egipcias en algunos de sus cuadernos. En fin, es un personaje del que yo me he enamorado realmente. Llevo pues casi 3 años leyendo todo lo que cae en mis manos de Leonardo, visitando todo lo posible de Leonardo. Estuve en Vinci, que es su pueblo natal, un pequeño pueblecito de la Toscana, a unos 30 kilómetros más o menos de Florencia, del que hoy pues prácticamente no queda nada. Queda la casa donde se cree que nació Leonardo, a las afueras, y un par de museos que se han organizado en la ciudad. Claro, evidentemente, imagínate, estar en un pueblecito que se llama Vinci, no dedicarle algo a Leonardo es una herejía. Bueno, pues tienen un par de pequeños museos dedicados a esta figura, ¿no? Pero lo grande, desde luego está en sus obras. Y está probablemente en La Última Cena, fíjate. En La Última Cena. La Última Cena. Que es el protagonista también del Código Da Vinci, ¿no? Es uno de los protagonistas, ¿no? Le dedica menos páginas de lo que a mí me hubiera gustado. Le dedica observaciones muy obvias, porque La Última Cena tiene mucho detrás. Hablaremos una noche de La Última Cena, si quieres, en profundidad, porque tiene muchísimas claves que nos pueden revelar un Leonardo bien distinto de lo que la historia hasta ahora ha admitido, ¿no? Yo creo que se burló, que La Última Cena en el fondo es una burla. Una burla a esos inquisidores dominicos, que el convento donde está es el convento de los dominicos de Milán, el nuevo convento de los dominicos. Pues él les hizo una obra absolutamente heterodoxa para que cenaran y comieran todos los días debajo de ella sin casi percatarse de ello, ¿no? La burla en ese sentido es fantástica. No ha habido otra igual. Y por lo tanto tampoco ha habido otra obra de arte sacro tan importante como La Última Cena, cuando no es una obra de arte sacro. Si te fijas, solo daré un detalle que no da Dan Brown, y que ya te digo, que sea el preludio para otra charla un día sobre La Última Cena. Solo te daré un detalle. Algo que es obvio, que está delante de los ojos de las millones de personas que han contemplado eso, o de los cientos de miles que ahora mismo, escuchando este programa, pueden ir a internet o a un libro y contemplarlo. Por primera vez en la historia, Leonardo da Vinci pinta una Última Cena en la que los personajes de La Última Cena, los 12 apóstoles y Jesús, no tienen halo de santidad. No están nimbados. No tienen el atributo que les convierte en seres divinos. Son sencilla y llanamente hombres. Y ese es el primer paso para entrar en un universo iconográfico alucinante. Hombres podemos decir casi todos son hombres. Sí, bueno, casi todos son hombres, sí, de eso también. Sobre eso también se podría matizar mucho. Sí, a mí me encanta también Leonardo, es uno de mis personajes tótem, esa búsqueda incesante del alma, diseccionando cadáveres, bueno, además casi que sí oftalmólogo, porque le interesaba muchísimo el ojo humano. Bueno, el Tratado de Óptica de Leonardo es de las cosas más increíbles que se pueden encontrar en la antigüedad. Es el padre de la oftalmología moderna. Él se da cuenta de que el ojo es un órgano húmedo. Habla de las distintas partes del ojo, de las distintas capas, estudia mucho el mecanismo de visión, tanto que lo comprende. Es decir, él se da cuenta de que la imagen, por ejemplo, se refleja invertida en la parte trasera del ojo, en la retina, y que es el cerebro el que le da la vuelta y la interpreta del derecho, digamos, ¿no? Darse cuenta de eso en una época, estamos hablando del siglo XV, en una época como el siglo XV, sin el instrumental técnico casi de Star Trek que tienen hoy nuestros oftalmólogos, es muy meritorio. Muy meritorio y bueno, pues de ahí también que escribió al revés muchos códices, ¿verdad? Todos. Él tenía una extraña manía, él escribía de derecha a izquierda, de tal manera que para leer sus códices los expertos han tenido que invertirlos o leerlos con un espejo, ¿no? Para poder comprenderlo bien. Era muy desconfiado. O sea, Leonardo era tremendamente desconfiado. Estaba seguro de que todos los que tenía a su alrededor eran unos patanes que le iban a robar las ideas en cualquier momento. Y eso es lo que de alguna manera le hizo escribir siempre en esa clave. Y luego era un amante impresionante de los acertijos.
sus cuadernos están llenos de acertijos, de crucigramas, de estas cosas que nosotros vemos hoy en los periódicos de Ocón de Oro, estas grandes firmas que dice jeroglífico y te aparecen unos dibujitos que tienen una lectura. Bueno, Leonardo era el experto de su época de estos jeroglíficos. Claro, el gran nombre universal, sí señor, Leonardo da Vinci. Bueno, pues después de haber escuchado a Javier Sierra, ya podéis volver a leer el Código da Vinci, seguro que lo vais a contemplar de otra manera. Yo creo que ya lo hemos comentado, pero hay que decir que Ángeles y Demonios no es la nueva obra de Dan Brown, es la segunda novela, ¿no? La primera fue La Fortaleza Digital, eso es. Luego llega Ángeles y Demonios y finalmente el Código da Vinci. Una reedición ahora mismo imprescindible para empezar a conocer un poquito más a este autor, que yo no sé si se convertirá en autor fundamental, Javier, o bueno. Bueno, va a marcar un antes y un después, yo creo, en muchos países en la manera de entender la literatura. Aunque los críticos abominen de esto, mira, hoy mismo hablaba con Fernando Sánchez Dragó, que es un nuevo programa de televisión dedicado a los libros. Pero él odia el Código da Vinci. Claro, él ha abierto una caja donde va almacenando los libros que mandará a una isla desierta para que se pierdan. Entonces la caja la ha inaugurado en su programa con el Código da Vinci, con Ángeles y Demonios de Dan Brown, ¿no? Dice que es abominable. Pero por otra parte, yo creo que no hay que ser tan radical con estos libros. Por un lado, hace que millones de personas lean. A mí eso ya me parece un milagro. Y por otro, hace que millones de personas se comiencen a preguntar si lo que cuenta este señor es cierto o no. Es la gran maravilla de lo que ocurrió con el Código da Vinci y de lo que ocurrirá con Ángeles y Demonios. Mucha gente empezará a preguntarse, pero vamos a ver, ¿los Illuminati existieron o no existieron? Esto del billete de dólar con un símbolo de los Illuminati, con una pirámide y un ojo, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿Existen obeliscos egipcios que marcan un camino iniciático en Roma? ¿Cierto o no? Todo esto va a hacer que la gente de repente acuda a los diccionarios, a las enciclopedias, acuda a Internet a buscar la foto de tal lugar, de tal placa, en tal museo o en tal iglesia. Y eso tiene un valor incalculable. Es decir, despertar la inquietud en la gente, tanto en un niño de 10 años que pueda leerse uno de estos libros, como en un joven de 85, me parece maravilloso. Sí, lo es. Yo recuerdo, pues cuando salió el Código da Vinci, se generó el fenómeno que nos pidieron unos cuantos que escribiéramos en el periódico El Mundo nuestras impresiones sobre el Código da Vinci. Y casi me quedo solo, Javier, casi me quedo solo, porque claro, ahí estaba Fernando, ahí estaban otros tantos que pusieron la obra que es a parir, incluso acusando a los que leíamos el Código da Vinci casi de infantiles, ¿no? Ojalá que ellos entiendan lo que tú acabas de comentar, ¿no? Sí, yo creo que es una iniciación. Claro, yo creo que terminarán entendiendo, igual que también muchos han lanzado sus diatribas contra Harry Potter, ¿no? Antes que lo mencionábamos. A mí me parece sencillamente genial, impresionante e impensable que de repente ver por la calle a un niño de 11 años cargando con un libro de 600 páginas y devorándoselo con fruición. Yo eso es un milagro que no he visto en ninguna parte y que merecería que, a Rowling, a la autora Janet Rowling, le han dado el Príncipe de Asturias a la Concordia. Me parece que habría que darle otro Príncipe de Asturias o dedicarle alguna plaza en este país por fomentar el hábito a la lectura. Sí, señor. Bueno, pues aquí está la venganza postrera de los espíritus de Giordano Bruno, de Copérnico, de Galileo Galilei, estos helicentistas que se están vengando ahora, en los tiempos actuales, de aquellos que les condenaron o les llevaron incluso a la hoguera, ¿no? Bueno, la trama es impresionante, de Ángeles y Demonios es impresionante porque comienza la historia más o menos con el robo de un descubrimiento científico en el acelerador de partículas del CERN. Es un trocito de antimateria que, si llega a desprenderse de un contenedor especial en el que se ha introducido, puede provocar una deflagración tremenda y no se sabe dónde está esa antimateria hasta que aparece en las cámaras de seguridad inalámbricas del Vaticano, escondido en algún recinto, en algún pasillo del Vaticano que nadie es capaz de ubicar, y que no voy a decir dónde está, evidentemente, para no destripar la novela, que también es interesante. Pero toda la novela es una cuenta atrás. Hay que pillar a los malos, en este caso a los Illuminati, que son los que han robado del CERN la antimateria y la han colocado en el Vaticano para destruirlo. Hay que pillar a los malos antes de que se produzca la explosión de esa antimateria y el Vaticano quede borrado del mapa. Con esa premisa, la aceleración de la novela es todavía más impresionante que en el Código da Vinci. Es casi una película de Keanu Reeves, ¿no? Estas de acción. Y, hombre, promete un rato de diversión, aunque, insisto, creo que en algún aspecto decepcionará a los lectores porque es, como te decía al principio, un clon
del Código Da Vinci. Recuerda muchísimo al Código Da Vinci. Bueno, pues que en todo caso que los lectores decidan. En unas horas se pone a la venta ya en toda España Ángeles y Demonios, la segunda novela de Dan Brown. Y bueno, pues son 500.000 ejemplares de primera edición. 606 páginas, 500.000 ejemplares. Sí, son cifras las impresionantes. magnitudes bíblicas, ¿eh? Sí, totalmente bíblicas. Bueno, pues vamos a ver qué opinan nuestros amigos de la Rosa de los Vientos y ya nos lo contarán la próxima semana. Supongo que Ángeles y Demonios va a dar mucho que hablar. Gracias, Javier Sierra. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Otro para ti. Es tiempo para mi querido Javier Sierra en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, y estamos descubriendo muchas cosas en esta nueva temporada 2004-2005. Y la verdad es que ha sido todo un éxito la incorporación de Javier. Habéis votado en internet, habéis comentado en los correos, y yo creo que él también está muy contento. Querido Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, menuda acogida has tenido en La Rosa de los Vientos. Impresionante. Impresionante. Te esperaban, ¿eh? Ya veo, yo me he quedado fascinado, ¿no? Porque, bueno, te contaba a micrófono cerrado que incluso el índice de visitas a la web, que la citamos la semana pasada, subió espectacularmente, ¿no? Y no sé, estas cosas que para mí me parecen más fenómeno paranormal que las caras de Belmen, ¿no? Sí. Eso, lo impresionante. Parecía hace 10 o 12 años lo de Internet algo intangible, ¿verdad? Algo que a ver, la duda si iba a prosperar, si iba a calar entre la audiencia, ¿no? Fíjate qué curioso que cuando uno echa la vista atrás a esos libros clásicos, ¿no? De Louis Pauwels y Jacques Bergier, donde especulaban cómo sería la vida en el año 2000 o en el 2004, 2005, en la época en la que estamos ahora, esos artículos escritos en los años 60, en ninguno de esos artículos de prospectiva se hablaba ni del teléfono móvil ni de Internet, o ni nada parecido. Se hablaba de que, por ejemplo, tendríamos un robot con ruedas multidireccional que nos haría las tareas domésticas. Yo todavía lo estoy esperando. Hablaban de otro tipo de inventos, por ejemplo, coches que volarían, que las carreteras en las ciudades se superpondrían unas sobre otras de manera invisible, serían pistas aéreas, ¿no? Aerovías para vehículos. Tampoco nada de eso, en este caso, gracias a Dios, se ha producido, ¿no? Que las ciudades tendrían un crecimiento subterráneo, por ejemplo. Es una de esas cosas que se hablaban en esos artículos de prospectiva, ¿no? Que es como los llamaban. Tampoco nada de eso se ha producido. Es decir, que la evolución ha ido hacia otros terrenos. Y los terrenos en los que más ha evolucionado ha sido en los terrenos de la comunicación. Y nos queda mucho por ver, Juan Antonio, porque yo estoy seguro que será cuestión de pocos años, incluso a lo mejor pocos meses, quién sabe, que ocurran cosas maravillosas. Por ejemplo, se está ya gestando algo que tiene que ver con el tema del misterio, que es la traducción simultánea en Internet. Es decir, que tú puedas mandar un mensaje a un amigo tuyo en Pekín, por ejemplo, que sea chino y que escriba y lea en chino, y tú escribas tu mensaje en español y él lo reciba inmediatamente traducido al chino. Eso se conseguirá. Están incluso trabajando en ello desde Bolivia, fíjate, de un país tan extraño como Bolivia, donde hay un señor que yo entrevisté hace algunos años, Iván Guzmán de Rojas, que trabaja denonadamente en un programa que llama Atamiri, que consiste en traducir del idioma de partida al idioma de destino, pasando antes por la traducción al aymara, una lengua que se hablaba pues hace 4.000 años en el lago Titicaca, que la consideran algunos una lengua perfecta porque es capaz de convertirse en binario. Y esto se está aplicando ya a Internet. Ya hay incluso estudios de viabilidad, que yo creo que no tardarán demasiado tiempo en revolucionar y en destruir la Torre de Babel, que es uno de nuestros grandes problemas en este planeta. Es verdad, además lo del aymara se viene comentando diciendo que en realidad el auténtico lenguaje universal sería el aymara, ¿no? Por su facilidad a la hora de ser aprendido, ¿no? Por su facilidad y por su capacidad de incorporar neologismos, porque es un idioma que puede incorporar prácticamente cualquier nuevo concepto simplemente añadiendo sufijos o prefijos a palabras ya determinadas. Y eso, bueno, tiene una lectura desde el punto de vista de la moderna programación informática inmediata. Es decir, tú puedes crear o decir casi cualquier cosa, como se puede decir casi cualquier cosa, por ejemplo, con los códigos de barras, ¿no? Es decir, con un lector de códigos de barras tú puedes meter ahí cualquier clase de información. Pues en la aymara, esta lengua de 4.000 años, vuelvo a recalcarlo, de antigüedad, tiene esa capacidad. Una lengua que ya los antiguos pobladores del lago Titicaca, que el lago Titicaca dará mucho que hablar seguro con las investigaciones que se hacen en esa zona. Y las expediciones. Claro, pues una lengua que los habitantes del lago Titicaca consideraban sagrada.
entregada por esos dioses que siempre vienen del firmamento y que algunos creen conectados con seres de otros planetas o con protovisitantes de la antigüedad, y que bueno, tienen mucho efectivamente de tecnológico y de anacrónico, porque hace 4.000 años nadie podía ni sospechar que esto podría convertirse en secuencias de ceros y de unos y convertirse en lenguaje binario e informático, ¿no? No en vano tú diriges la revista Más allá de la ciencia. Pues sí, Más allá de la ciencia, ¿no? así es, que es estar un poco a la vanguardia, Sí. o estar pendiente de qué descubrimientos son los que están ahí a la vuelta de la esquina. Y lo que más sorprende cuando uno está trabajando todos los días en una redacción como la de la revista Más Allá, es que muchas de las grandes cosas que se nos vienen encima pues tienen que ver mucho con historias que ya se desarrollaron o se creyeron desarrolladas hace miles de años, ¿no? Es como si de alguna manera estuviéramos regresando a una época pretérita, olvidada, donde pudo haber un desarrollo en este planeta de civilización y de tecnología supremas. Una edad de oro. Una edad de oro y que terminó perdiéndose, ¿no? Todas las culturas hablan de esa edad de oro, de hecho, todas las antiguas culturas, ¿no? En la India se habla de esa edad de oro, en Grecia, por supuesto, se habla de esa edad de oro, y en toda América se habla de esa antigüedad esplendorosa donde los hombres habían conseguido un grado de desarrollo sorprendente. Es uno de tus asuntos predilectos, ¿verdad? Tienes tu libro, ¿no? Sí, de la Edad de Oro, claro. Sí, tengo mi libro, claro, de la Edad de Oro, Claro. y tengo mis pequeños fetiches, ¿no?, respecto a ese tema. Desde luego la lengua aymara es un tema al que me aproximo con cierta frecuencia para ver cómo evoluciona esa investigación de Guzmán de Rojas. También hay otros, ¿no?, de los grandes visionarios que se imaginaron cómo sería el futuro, como Julio Verne, pues es otro de mis fetiches favoritos. Bueno, ese París 1900, ¿no? Ese París 1900, ese París en el siglo XX, que, sí, bueno, para mí fue una aventura muy entrañable, porque cuando sale la noticia, si no recuerdo mal, esa noticia... De hace 10 años, ¿no? Pues exactamente, de 1994, exactamente. Claro. Pues en octubre, además, en estas fechas, ¿no? En octubre de 1994 sale un teletipo por agencias diciendo que la familia de Julio Verne, en concreto se hablaba de un tataranieto de Julio Verne, había encontrado en una caja, en un arcón perdido, en un desván de una de las muchas casas de la familia Verne en Francia, un manuscrito inédito que Jules Hetzel, el editor de Julio Verne, había rechazado en su momento por ser demasiado fantasioso. Y claro, aquello a mí me interesó, porque imagínate, este libro fue el segundo libro que escribió Julio Verne en realidad. El primero fue 5 semanas en globo, de los viajes extraordinarios, y después escribió uno que lo tituló París en el siglo XX, que cuando lo leyó Julio Hetzel, pues se debió quedar un poco extrañado, porque se había pasado. Julio Verne decía, por ejemplo, que el gas dejaría de utilizarse para alumbrar las calles de París. Barbaridad en aquella época, y que sería la energía eléctrica la que se utilizaría. Todavía más barbaridad cuando la energía eléctrica apenas acababa de vislumbrarse, ¿no? Decía, por ejemplo, que París estaría surcado por una red de trenes que comunicaría, subterráneos, que comunicarían un punto y otro de la ciudad. También una cosa que se pasó Julio Verne, ¿no? Habló de un aparatejo llamado Casifax, ¿no? Sí, bueno, mira, le dio un nombre genial, que es el pantelégrafo. El pantelégrafo. El pantelégrafo. Claro. Ese era el nombre que le dio Julio Verne a una caja conectada a la línea telegráfica, no la telefónica, obviamente, porque no existía, que bueno, realmente es un invento del diablo, ¿no? Él pensaba en poder introducir un documento por una de esas cajas y que otra caja a cientos de kilómetros pudiera recibir una reproducción exacta de ese documento. Claro, es nuestro fax, ¿no? Sí. Incluso, bueno, él hablaba de la silla eléctrica, hablaba de una serie de cosas muy, muy, muy curiosas que le parecieron demasiado, como te digo, al bueno de Julio Hetzel. Le dijo que escribiera otras cosas, y así Julio Verne polarizó su carrera hacia la vuelta al mundo en 80 días, de la Tierra a la Luna, en fin, todos sus grandes éxitos. Hombre, se ha demostrado que Hetzel a la postre fue pues muy positivo para Julio Verne, pero qué presión, ¿no? 3 novelas al año. Tremendo. Era una especie de esclavista, ¿no? De literario. No solo eso, bueno, a ver, hay otros editores contemporáneos que han hecho eso también con grandes autores, ¿no? ¿Conocemos algunos? Sí. No quiero mirar a mi alrededor mucho, ¿no? Pero fíjate que no solamente eso, sino que Hetzel invitó también a Julio Verne a escribir en una revista que él fundó, ¿no? Y Verne participó activamente, es decir, que además de su trabajo como escritor, también tenía su trabajo como articulista. Y en los últimos años de su vida, que eso es una
cosa muy poco conocida, se metió a político y llegó a ser incluso concejal en Amiens, cosa que, bueno, terminó horrorizándole y, bueno, casi le llevó a la tumba, ¿no? Unos años finales muy difíciles. Sí, tuvo unos años muy complicados, muy complicados. Yo estuve hace muy pocos meses, en agosto, me escapé a Francia en coche, es una de las cosas que de vez en cuando hago para refrescar muchos de los misterios de ese país. Fui a Amiens a ver la catedral de Amiens, pero cada vez que voy a Amiens necesito ir a otro sitio, que es el cementerio de la Madeleine. En Amiens es un cementerio espectacular, es un bosque lleno de lápidas, muy romántico, muy extraño, ¿no? Y en una de esas esquinitas de ese bosque, debajo de un gran árbol, está la tumba de Julio Verne. Y es una tumba en la que yo necesito sentarme de vez en cuando delante para verla, ¿no? Me llamó mucho la atención desde que Juanjo Benítez escribió aquel Yo Julio Verne, y le dedicó una parte a la tumba de Julio Verne. Desde entonces yo he ido a ese lugar a ver la tumba, y es una tumba, bueno, es espectacular, ¿no? Imagínate, él la diseñó en los últimos años de su vida, siguió muy de cerca la evolución del escultor, con las instrucciones precisas que él le dio, y la tumba de Julio Verne, para quien no la haya visto todavía, es una estatua de él mismo, de Julio Verne, desnudo, de medio cuerpo, rompiendo la lápida y saliendo de la tumba como si estuviera resucitando, volviendo a la vida, ¿no? El epitafio que él quiso que se grabara y que finalmente no se grabó en la tumba era hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Y me parece un lema maravilloso, ¿no? Que deberíamos aplicarnos todos en vida, ¿no? Yo ese epitafio lo hago mío, desde luego. Como esos conjuntos corales de Miguel Ángel, ¿no? Esas figuras saliendo del mármol, ¿no? Como ansiando la libertad, la inmortalidad, ¿no? Qué maravilla. Bueno, pues tenemos que ir a Francia, Javier, a tomar una tortilla a la nantesina, que era la especialidad de Julio Verne, esa que le hacía Alejandro Dumas en París, y que tanto disfrutaron. Qué gran visionario Julio Verne, qué gran visionario Leonardo da Vinci, por ejemplo, que concibió ciudades de 4 niveles, de cuatro alturas, alcantarillado, qué grandes visionarios. Y Dan Brown, que es el protagonista de esta noche, ¿tú crees que es un visionario o va un poco a rebufo? Pues no sé muy bien cómo definirlo realmente. Yo acabo de terminar de leer Ángeles y Demonios, que es la novela que en unas horas estará en las librerías de todo el país, que nos inundará, porque se habla de una tirada, vamos, impresionante, casi 500.000 de ejemplares que se van a poner en distribución en todas las librerías solo de España. Qué gran volumen tiene esa novela, ¿eh? Sí, un gran volumen. Claro, después del éxito del Código da Vinci es previsible que sus lectores se lancen como fieras a este Ángeles y Demonios. Se van a encontrar un libro que no sé si les va a decepcionar o no, esto lo vamos a saber muy pronto, pero que es un libro clónico del Código da Vinci, es decir, el esquema literario es prácticamente el mismo. Los personajes, bueno, el personaje principal, Robert Landon, es especialista en simbolismo antiguo, es el mismo, también es el que lleva un poco la trama de este Ángeles y Demonios, y de nuevo nos volvemos a encontrar con un tema eclesiástico. En este caso nos vamos directamente al Vaticano, no entramos en el Opus Dei como en el Código da Vinci, sino que nos vamos directamente al Vaticano, y es la eterna lucha, lo que escenifica esta novela, entre la ciencia y la religión, entre los que apoyaban a Galileo y los que apoyaban al Papa, entre los que creían que en la teoría heliocéntrica del universo o en la antropocéntrica, ¿no? Es un poco ese combate, y él lo escenifica utilizando una serie de elementos, yo creo que tan forzados o más que cuando él hablaba del priorato de Sion, por ejemplo, en el Código da Vinci. Es decir, él hablaba de un priorato de Sion que existió, al que pertenecieron grandes maestres como Botticelli o Leonardo da Vinci, cosa que no tiene ninguna sustancia histórica, es decir, no está justificado. No está justificado bajo ningún aspecto. Es decir, es un tema mítico, el del priorato de Sion se crea en el pleno siglo XX con unos propósitos políticos muy determinados, políticos de restauración de la monarquía en Francia, basándose en una serie de principios, bueno, tanto dudosos, que generó una especie de sociedad secreta muy activa, pero no quiere decir que eso tenga un crédito histórico, que se pueda decir que Leonardo da Vinci fuera el gran maestre del priorato de Sion en absoluto. Bueno, pues con este libro, con Ángeles y Demonios, nos encontramos en una situación algo parecida, ¿no? Porque él habla, por ejemplo, de que Galileo pertenecía a una sociedad secreta conocida como los Illuminati, que poco más o menos lo que estuvo buscando desde 1600 hasta la época en la que se desarrolla esta novela, que son nuestros días, ha estado buscando el momento de vengarse de la Iglesia.
porque la Iglesia había estado reprimiendo a estos científicos, a la razón pura, por decirlo de alguna manera, y esa razón pura escondida en esta secta, en estos Illuminati, habría tratado de vengarse. ¿Quién pertenecía a esa secta, según Dan Brown? Bueno, pues él vincula, por ejemplo, a personajes bien peculiares, bien extraños, por ejemplo, Bernini, el famoso creador de la columnata de Bernini y de muchas de las grandes fuentes, esculturas y monumentos, uno de los artistas más prolíficos del Renacimiento, supuestamente pertenecería a esta orden anticristiana, anti-vaticana más bien, y dejaría una serie de pistas a lo largo de la ciudad de Roma que conducirían al lugar de la iluminación o el Sancta Sanctorum secreto de los Illuminati, que estaba pues más cerca del Vaticano de lo que estoy dispuesto a revelarle a los oyentes, ¿no? Pero para eso está la novela y la intriga de la novela. Pero claro, los Illuminati es verdad que existieron, es verdad que existió una orden de iluminados que surge en el siglo XVIII. Es verdad que hubo una represión por parte de la Iglesia de esa orden de iluminados, como la hubo contra la masonería y contra otras muchas órdenes que se escapaban de su control, pero no es cierto, desde el punto de vista histórico, que los Illuminati existieran en la época de Galileo Galilei. Es decir, eso no es una nueva licencia literaria. Lo que pasará, Juan Antonio, es casi te lo puedo profetizar como si fuera Julio Verne. Es decir, próximamente las tertulias literarias, los programas de radio, las revistas especializadas y no especializadas, los sabiondos y los menos sabiondos, comenzarán a hablar de los Illuminati, de si existieron, si no existieron, si tiene algún fundamento o no la novela, y bueno, algo que era patrimonio de los pocos se convertirá en un tema de discusión amplio que yo creo que nos enriquecerá. Al final nos enriquecerá. Como pasó con el código, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que hay que ver las cosas en positivo, nunca en negativo, ¿no? El código Da Vinci ha hecho que muchísima gente, miles de personas, millones en todo el mundo, se hayan interesado por estas cosas. Antes el camino lo preparó, no nos olvidemos, Harry Potter. Sí. Harry Potter, digamos que abrió la mente tanto de niños como de adultos hacia cuestiones mágicas. De repente todo el mundo hablaba de Nicolás Flamel, el alquimista, cuando era una cosa que, Juan Antonio, comentábamos tú y yo en los pasillos de Onda Cero, pero nadie más nos entendía. Ahora todo el mundo sabe quién es Nicolás Flamel, ¿no? Es que esa es la clave. Claro, entonces eso abrió un camino. Y Dan Brown lo que ha hecho ha sido abundar en el tema. De hecho, si te fijas, tú te lees el Código Da Vinci y casi de lo que menos habla es de Leonardo da Vinci. Es decir, sí, es una trama policíaca interesante y tal, pero ha hecho que mucha gente de repente comience a interesarse por Leonardo. Y tú vas a cualquier librería y los libros que tienen que ver con Leonardo da Vinci, incluso libros entre comillas tediosos o densos de arte vinculados a la figura impresionante de Leonardo da Vinci, pues de repente se han convertido también en éxito de ventas. Y a mí eso me llena de alegría. Eso es una maravilla. Por cierto, hacemos un pequeño inciso. ¿Has visto Lisa Gherardini, 24 años? Claro. La Mona Lisa. Claro. Tanto que se especuló y al final resulta que era ella, ¿no? La mujer de Francesco Di Giocondo. Sí. Es de esas cosas que, bueno, contribuyen a enriquecer también lo que sabemos de la historia, ¿no? Y hay de todas maneras, Leonardo da Vinci nos ha dejado muchísimas lagunas. Mira, entre las cosas que yo hice en este viaje a Francia, en el mes de agosto, aparte de visitar la tumba de Julio Verne, visité otra tumba que me impresionó y me sobrecogió a partes iguales por su sencillez y por lo olvidada que está. La de Leonardo. Está deterioradísima. Es humilde, sencilla. Sí, es una losa en el suelo de una capilla, la capilla de San Huberto, en el castillo de Amboise, en el corazón de Francia, en el corazón de los castillos de Loira. Hay una plancha de cobre con una especie de busto grande de Leonardo puesta en esa losa. Me hizo gracia porque es un enlosado, el de esa capilla de San Huberto, llena de flores de lis, y en una esquina está esta tumba de Leonardo, que muy pocos visitantes del castillo de Amboise saben que está ahí, ¿no? Pero me pareció triste que un personaje como este, que ha sido tan grande en la historia, tenga un lugar de reposo tan pequeño, y que además ni siquiera estemos seguros, que eso es una cosa muy curiosa, José Antonio, que esté ahí. ¿Cómo Florencia no reclamó esos restos? Qué pena, ¿no? Qué tristeza. Sí, yo creo que las circunstancias políticas hicieron que Florencia, en el momento en el que se produce la muerte de Leonardo da Vinci, no reclamen a los restos de su genial hijo, ¿no? Entre otras cosas, la Florencia de los Medici, cuando muere Leonardo, ya no existe. Ha pasado por unos momentos terribles. Los Medici han dejado de dominar digamos, la política y la cultura de la ciudad, y Florencia vive en un periodo de franco declive, ¿no?
luego es normal que, bueno, casi ni quieran enterarse de este asunto de la muerte de Leonardo. Y luego Leonardo es enterrado en una iglesita allí cerca de Clos-Lucé, donde él pasó sus últimos años con Francisco I, con el rey Francisco I. Esa iglesia es saqueada inexplicablemente. Digo inexplicablemente por cómo era Napoleón Bonaparte, pero inexplicablemente saqueada por los soldados de Napoleón. Es profanada la tumba de Leonardo da Vinci, sus restos son dispersados. Se cree que lo que querían era conseguir el cráneo de Leonardo da Vinci para estudiarlo de alguna manera o saber de dónde procedería su genio estudiando sus huesos. Y ahí se perdió prácticamente el rastro de lo poco que nos quedó físico, evidentemente espiritual y de obra mucho, pero físico, del gran genio toscano. Francisco I fue mecenas de Leonardo, pagó 25.000 francos, ¿no?, por la Gioconda, que está bastante bien, ¿no? Está bastante bien. Está bastante bien. Incluso, fíjate, intentó llevarse la última cena a Francia, es una cosa que poca gente sabe, ¿no? Exacto. Y quiso desmontarla casi ladrillo por ladrillo, hizo un estudio para desmontarla de su emplazamiento en el monasterio de Santa María delle Grazie en Milán, pero finalmente desistió. Sabía que se le iba a caer a pedazos ese traslado y que se perdería, y por amor a la obra de Leonardo decidió respetar su emplazamiento, ¿no? Era un gran admirador de Leonardo y casi le buscaba como filósofo, ¿no? Le buscaba como filósofo. Yo creo que tenemos una idea un poco equivocada de lo que buscaban los mecenas de Leonardo, ¿no? Sí. Por ejemplo, Francisco I le buscaba como sabio, era ya un anciano venerable cuando le recluta, digamos, para sus posesiones, y le pide y le facilita todo tipo de condiciones de trabajo para que vaya a trabajar y vivir junto a él. Incluso se habla de un túnel secreto que conectaba el castillo de Amboise con Clos-Lucé, que recorría el rey para reunirse con su consejero, con Leonardo da Vinci. Sí. Pero también, por ejemplo, está la historia de Ludovico el Moro. Ludovico el Moro, en Milán, el Dux de Milán, también recluta a Leonardo, le saca del entorno florentino, y lo hace no para que le pinte, lo hace, por un lado, porque Leonardo se ofrece como inventor de máquinas de guerra, ya ves, pobre hombre. Y como maestro de ceremonia. Y sobre todo como cocinero, fíjate que es una cosa muy poco conocida. Tiene sus cuadernos de cocina. Claro, Leonardo debió dar una lata impresionante a Ludovico el Moro con el tema de la cocina, porque él le reformó la cocina. Entonces él, por ejemplo, creó en las cocinas de Ludovico el Moro el primer aspirador de humos de la historia, ¿no? Y creó la primera picadora de vacas y la última de la historia. Él inventó un ingenio en el que las vacas entraban de pie a una especie de gran torno con cuchillas, la vaca la mataba allí dentro, evidentemente, este torno, y salía al otro lado la carne hecha picadillo. Parece que hubo más de un accidente y que además de hacer picadillo a las vacas, hizo picadillo también a algún siervo de Ludovico el Moro. Sí, y el Ludovico el Moro le sugirió que aquello dejara de practicarlo en sus cocinas y que creara máquinas de guerra con esa efectividad, con esa eficacia. Le pasó lo mismo con un recolector de nabos que inventó Leonardo da Vinci, una especie de autómata que recogería nabos en las tierras del Dux. También se cargó a un par de siervos claro, esto lo decimos ahora con la gracia de los siglos, pero es dramático, ¿no? Mató a un par de personas y Ludovico el Moro decidió emplear esa cortadora de nabos contra los franceses llegado el momento, ¿no? Y así hay infinidad de anécdotas, ¿no? Porque él que era vegetariano, por cierto. Bueno, vegetariano, y sabes que montó un restaurante. Anda. Montó un restaurante con Botticelli en Florencia, que fue un desastre, anécdotas te podía contar muchas, ¿no? Montó un restaurante con Botticelli que, si no recuerdo mal, se llamaba La Enseña de las Tres Ranas, que estaba cerca del Puente Viejo, del Ponte Vecchio, en un lugar muy concurrido, en el que Leonardo y Botticelli, aparte de haber decorado sucintamente el local, decoración que se ha perdido obviamente hasta la fecha, ofrecían, yo creo que los primeros platos de la Nouvelle Cuisine, ¿no? Unos platos grandes, enormes, con unas lechugas jugosas, con algo de anchoa en su interior, bien rebozadito y entregado a esa gente acostumbrada a comer cordero, o unos platos con grasa importantes. Como te digo, casi salieron a palos de Florencia, es decir, lo tuvieron que cerrar porque la gente se sentía estafada por esos dos viva la Virgen, que eran Botticelli y Leonardo da Vinci. Qué grandes. Qué época tan floreciente es Leonardo da Vinci, que decía siempre: nunca consentiré que mi cuerpo se convierta en un cementerio de cadáveres, ¿no? O cuando conseguía algún dinero, se iba a los mercadillos y compraba aves y las soltaba, las liberaba en el campo, ¿no? Para observar el vuelo. Y poder anotar en sus famosos taccuini, esos cuadernitos que llevaba siempre encima, que fíjate, eso también es otra cosa muy curiosa. Él los lega a Melzi, a uno de sus discípulos, cuando muere.
pero se han perdido miles de hojas. Es decir, no estamos hablando de cientos o decenas de hojas, estamos hablando de miles de hojas de lo que se sabía que existió cuando muere Leonardo a lo que ahora tenemos catalogado en diversas bibliotecas. Hubo 218, ¿no?, supervivientes, pero vamos, unas 7.000 líneas, queda muy poco, ¿no? Queda poco, realmente queda poco. Se descubrieron en los años 60 en Madrid estos famosos códices de Madrid, ¿no?, que se llaman El caballo, de Leonardo da Vinci, que los tenían sin saber cómo en la Biblioteca Nacional. Pero hay mucho, probablemente haya mucho más por ahí disperso que no conocemos o que está en manos de particulares. Lo que está en las grandes colecciones sí se conoce y nos revela una personalidad, el examen atento de esos cuadernos, extraordinaria, que pasa por épocas muy dispares, ¿no? Épocas muy técnicas, algunas, otras de preocupación espiritual, otras de un miedo profundo. Tiene fobias muy curiosas, por ejemplo, tiene una gran fobia al agua. Todo lo que tiene que ver con el agua le preocupa enormemente, continuamente está pensando en escenarios de inundaciones, etcétera. Y luego es un personaje que leía todo tipo de cosas, estaba muy interesado también, pese a su visión digamos estricta de las cosas, pero estaba muy interesado también por las ciencias ocultas, muy preocupado por cuestiones como la astrología o cuestiones de moda en la época, muy preocupado por la filosofía platónica. Hay algunas ideas incluso casi egipcias en algunos de sus cuadernos. En fin, es un personaje del que yo me he enamorado realmente. Llevo pues casi 3 años leyendo todo lo que cae en mis manos de Leonardo, visitando todo lo posible de Leonardo. Estuve en Vinci, que es su pueblo natal, un pequeño pueblecito de la Toscana a unos 30 kilómetros más o menos de Florencia, del que hoy pues prácticamente no queda nada. Queda la casa donde se cree que nació Leonardo, a las afueras, y un par de museos que se han organizado en la ciudad. Claro, evidentemente, imagínate estar en un pueblecito que se llama Vinci, ¿no?, dedicarle algo a Leonardo es una herejía. Bueno, pues tiene un par de pequeños museos dedicados a esta figura, ¿no? Pero lo grande, desde luego está en sus obras. Y está probablemente en La Última Cena, fíjate. En La Última Cena. La Última Cena. Que es el protagonista también del Código da Vinci, ¿no? Es uno de los protagonistas, ¿no? Le dedica menos páginas de lo que a mí me hubiera gustado. Le dedica observaciones muy obvias, porque La Última Cena tiene mucho detrás. Hablaremos una noche de La Última Cena, si quieres, en profundidad, porque tiene muchísimas claves que nos pueden revelar un Leonardo bien distinto de lo que la historia hasta ahora ha admitido, ¿no? Yo creo que se burló, que La Última Cena en el fondo es una burla. Una burla a esos inquisidores dominicos, que el convento donde está es el convento de los dominicos de Milán, el nuevo convento de los dominicos. Pues él les hizo una obra absolutamente heterodoxa para que cenaran y comieran todos los días debajo de ella sin casi percatarse de ello, ¿no? La burla en ese sentido es fantástica. No ha habido otra igual. Y por lo tanto tampoco ha habido otra obra de arte sacro tan importante como La Última Cena, cuando no es una obra de arte sacro. Si te fijas, solo daré un detalle que no da Dan Brown, y que ya te digo, que sea el preludio para otra charla un día sobre La Última Cena. Solo te daré un detalle, algo que es obvio, que está delante de los ojos de los millones de personas que han contemplado eso, o de los cientos de miles que ahora mismo, escuchando este programa, pueden ir a internet o a un libro y contemplarlo. Por primera vez en la historia, Leonardo da Vinci pinta una Última Cena en la que los personajes de La Última Cena, los 12 apóstoles y Jesús, no tienen halo de santidad. No están nimbados, no tienen el atributo que les convierte en seres divinos. Son sencilla y llanamente hombres. Y ese es el primer paso para entrar en un universo iconográfico alucinante. Hombres podemos decir casi todos son hombres. Sí, bueno, casi todos son hombres, sí, de eso también. Sobre eso también se podría matizar mucho. Sí, a mí me encanta también Leonardo, es uno de mis personajes tótem, esa búsqueda incesante del alma, diseccionando cadáveres, bueno, además casi que sí oftalmólogo, porque le interesaba muchísimo el ojo humano. Bueno, el Tratado de Óptica de Leonardo es de las cosas más increíbles que se pueden encontrar en la antigüedad. Es el padre de la oftalmología moderna. Él se da cuenta de que el ojo es un órgano húmedo. Habla de las distintas partes del ojo, de las distintas capas, estudia mucho el mecanismo de visión, tanto que lo comprende. Es decir, él se da cuenta de que la imagen, por ejemplo, se refleja invertida en la parte trasera del ojo, en la retina, y que es el cerebro el que le da la vuelta y la interpreta del derecho, digamos, ¿no? Darse cuenta de eso en una época, estamos hablando del siglo XV,
en una época como el siglo XV, sin el instrumental técnico casi de Star Trek que tienen hoy nuestros oftalmólogos, es muy meritorio. Muy meritorio y bueno, pues de ahí también que escribir al revés muchos códices, ¿verdad? Todos. Él tenía una extraña manía, él escribía de derecha a izquierda, de tal manera que para leer sus códices los expertos han tenido que invertirlos o leerlos con un espejo, ¿no? Sí. Para poder comprenderlo bien. Era muy desconfiado, o sea, Leonardo era tremendamente desconfiado, estaba seguro de que todos los que tenía a su alrededor eran unos patanes que le iban a robar las ideas en cualquier momento, y eso es lo que de alguna manera le hizo escribir siempre en esa clave. Y luego era un amante impresionante de los acertijos. Sus cuadernos están llenos de acertijos, de crucigramas, de estas cosas que nosotros vemos hoy en los periódicos de Ocón de Oro, estas grandes firmas que dice jeroglífico y te aparecen unos dibujitos que tienen una lectura. Bueno, Leonardo era el experto de su época de estos jeroglíficos. Claro, el gran nombre universal, sí señor, Leonardo da Vinci. Bueno, pues después de haber escuchado a Javier Sierra, ya podéis volver a leer el Código da Vinci, seguro que lo vais a contemplar de otra manera. Yo creo que ya lo hemos comentado, pero hay que decir que Ángeles y Demonios no es la nueva obra de Dan Brown, es la segunda novela, ¿no? La primera fue La Fortaleza Digital, eso es. Luego llega Ángeles y Demonios y finalmente el Código da Vinci. Una reedición ahora mismo imprescindible para empezar a conocer un poquito más a este autor, que yo no sé si se convertirá en autor fundamental, Javier, o bueno. Bueno, va a marcar un antes y un después, yo creo, en muchos países en la manera de entender la literatura. Aunque los críticos abominen de esto, mira, hoy mismo hablaba con Fernando Sánchez Dragó, que es un nuevo programa de televisión dedicado a los libros. Pero él odia el Código da Vinci. Claro, él ha abierto una caja donde va almacenando los libros que mandará a una isla desierta para que se pierdan. Entonces la caja la ha inaugurado en su programa con el Código da Vinci, con Ángeles y Demonios de Dan Brown, ¿no? Dice que es abominable. Pero por otra parte, yo creo que no hay que ser tan radical con estos libros. Por un lado, hace que millones de personas lean. A mí eso ya me parece un milagro. Y por otro, hace que millones de personas se comiencen a preguntar si lo que cuenta este señor es cierto o no. Es la gran maravilla de lo que ocurrió con el Código da Vinci y de lo que ocurrirá con La Vanguardia, o estar pendiente de qué descubrimientos son los que están ahí a la vuelta de la esquina. Y lo que más sorprende cuando uno está trabajando todos los días en una redacción como la de la revista Más Allá, es que muchas de las grandes cosas que se nos vienen encima pues tienen que ver mucho con historias que ya se desarrollaron o se creyeron desarrolladas hace miles de años, ¿no? Es como si de alguna manera estuviéramos regresando a una época pretérita, olvidada, donde pudo haber un desarrollo en este planeta de civilización y de tecnología supremas. Una edad de oro. Una edad de oro y que terminó perdiéndose, ¿no? Todas las culturas hablan de esa edad de oro, de hecho, todas las antiguas culturas, ¿no? En la India se habla de esa edad de oro, en Grecia, por supuesto, se habla de esa edad de oro, y en toda América se habla de esa antigüedad esplendorosa donde los hombres habían conseguido un grado de desarrollo sorprendente. Es uno de tus asuntos predilectos, ¿verdad? Tienes tu libro, ¿no? Sí, de la Edad de Oro, claro. Sí, tengo mi libro, claro, de la Edad de Oro, claro. y tengo mis pequeños fetiches, ¿no? Respecto a ese tema. Desde luego la lengua aymara es un tema al que me aproximo con cierta frecuencia para ver cómo evoluciona esa investigación de Guzmán de Rojas. También hay otros, ¿no? De los grandes visionarios que se imaginaron cómo sería el futuro, como Julio Verne, pues es otro de mis fetiches favoritos. Bueno, ese París 1900, ¿no? Ese París 1900, ese París en el siglo XX, que, para mí fue una aventura muy entrañable, porque cuando sale la noticia, si no recuerdo mal, esa noticia... De hace 10 años, ¿no? Pues exactamente, de 1994, exactamente. Claro. Pues en octubre, además, en estas fechas, ¿no? En octubre de 1994 sale un teletipo por agencias diciendo que la familia de Julio Verne, en concreto se hablaba de un tataranieto de Julio Verne, había encontrado en una caja, en un arcón perdido, en un desván de una de las casas, de las muchas casas de la familia Verne en Francia, un manuscrito inédito que Jules Hetzel, el editor de Julio Verne, había rechazado en su momento por ser demasiado fantasioso. Y claro, aquello a mí me interesó, porque imagínate, este libro fue el segundo libro que escribió Julio Verne en realidad. El primero fue 5 semanas en globo, de los viajes extraordinarios, y después escribió uno que lo tituló París en el siglo XX, que cuando lo leyó Julio Hetzel, pues se debió quedar un poco extrañado porque se había pasado. Julio Verne decía, por ejemplo, que el gas dejaría de utilizarse para alumbrar las calles de París.
barbaridad en aquella época, y que sería la energía eléctrica la que se utilizaría. Todavía más barbaridad cuando la energía eléctrica apenas acababa de vislumbrarse, ¿no? Decía, por ejemplo, que París estaría surcado por una red de trenes que comunicaría, subterráneos, que comunicarían un punto y otro de la ciudad. También una cosa que se pasó Julio Verne, ¿no? Habló de un aparatejo llamado Casifax, ¿no? Sí, bueno, mira, le dio un nombre genial, que es el pantelégrafo. El pantelégrafo. El pantelégrafo. Claro. Ese era el nombre que le dio Julio Verne a una caja conectada a la línea telegráfica. Los sabiondos y los menos sabiondos comenzarán a hablar de los Illuminati, de si existieron, si no existieron, si tiene algún fundamento o no la novela, y bueno, algo que era patrimonio de los pocos se convertirá en un tema de discusión amplio que yo creo que nos enriquecerá. Al final nos enriquecerá. Como pasó con el código, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que hay que ver las cosas en positivo, nunca en negativo, ¿no? El código Da Vinci ha hecho que muchísima gente, miles de personas, millones en todo el mundo, se hayan interesado por estas cosas. Antes el camino lo preparó, no nos olvidemos, Harry Potter. Sí. Harry Potter, digamos que abrió la mente tanto de niños como de adultos hacia cuestiones mágicas. De repente todo el mundo hablaba de Nicolás Flamel, el alquimista, cuando era una cosa que, bueno, Antonio, comentábamos tú y yo en los pasillos de Onda Cero, pero nadie más nos entendía. Ahora todo el mundo sabe quién es Nicolás Flamel, ¿no? Es que esa es la clave. Claro, entonces eso abrió un camino. Y Dan Brown lo que ha hecho ha sido abundar en el tema. De hecho, si te fijas, tú te lees el Código Da Vinci y casi de lo que menos habla es de Leonardo da Vinci. Es decir, sí, es una trama policíaca interesante y tal, pero ha hecho que mucha gente de repente comience a interesarse por Leonardo. Y tú vas a cualquier librería y los libros que tienen que ver con Leonardo da Vinci, incluso libros entre comillas tediosos o densos de arte vinculados a la figura impresionante de Leonardo da Vinci, pues de repente se han convertido también en éxito de ventas. Y a mí eso me llena de alegría. Eso es una maravilla. Por cierto, hacemos un pequeño inciso. ¿Has visto Lisa Gherardini, 24 años? Claro. La Mona Lisa. Claro. Tanto que se especuló y al final resulta que era ella, ¿no? La mujer de Francesco Di Giocondo. Sí. Es de esas cosas que, bueno, contribuyen a enriquecer también lo que sabemos de la historia, ¿no? Y hay de todas maneras, Leonardo da Vinci nos ha dejado muchísimas lagunas. Mira, entre las cosas que yo hice en este viaje a Francia, en el mes de agosto, aparte de visitar la tumba de Julio Verne, visité otra tumba que me impresionó y me sobrecogió a partes iguales por su sencillez y por lo olvidada que está. La de Leonardo. Está deterioradísima. Es humilde, sencilla. Sí, es una losa en el suelo de una capilla, la capilla de San Huberto, en el castillo de Amboise, en el corazón de Francia, en el corazón de los castillos de Loira. Hay una plancha de cobre con una especie de busto grande de Leonardo puesta en esa losa. Me hizo gracia porque es un enlosado, el de esa capilla de San Huberto, llena de flores de lis, y en una esquina está esta tumba de Leonardo, que muy pocos visitantes del castillo de Amboise saben que está ahí, ¿no? Pero me pareció triste que un personaje como este, que ha sido tan grande en la historia, tenga un lugar de reposo tan pequeño, y que además ni siquiera estemos seguros, que eso es una cosa muy curiosa, José Antonio, que esté ahí. ¿Cómo Florencia no reclamó esos restos? Qué pena, ¿no? Qué tristeza. Y por su capacidad de incorporar neologismos, porque es un idioma que puede incorporar prácticamente cualquier nuevo concepto simplemente añadiendo sufijos o prefijos a palabras ya determinadas. Y eso, bueno, tiene una lectura desde el punto de vista de la moderna programación informática inmediata. Es decir, tú puedes crear o decir casi cualquier cosa, como se puede decir casi cualquier cosa, por ejemplo, con los códigos de barras, ¿no? Es decir, con un lector de códigos de barras tú puedes meter ahí cualquier clase de información. Pues en la Aymara, esta lengua de 4.000 años, vuelvo a recalcarlo, de antigüedad, tiene esa capacidad. Una lengua que ya los antiguos pobladores del lago Titicaca, que el lago Titicaca dará mucho que hablar seguro con las investigaciones que se hacen en esa zona. Y las expediciones. Claro, ¿no? Pues una lengua que los habitantes del lago Titicaca consideraban sagrada, entregada por esos dioses que siempre vienen del firmamento y que algunos creen conectados con seres de otros planetas o con protovisitantes de la antigüedad, y que, bueno, tienen mucho efectivamente de tecnológico y de anacrónico, porque hace 4.000 años nadie podía ni sospechar que esto podría convertirse en secuencias de ceros y de unos y convertirse en lenguaje binario e informático, ¿no? No en vano tú diriges la revista Más allá de la ciencia. Pues sí, más allá de la ciencia, ¿no? Así es. Que es estar un poco a la vanguardia, o estar pendiente de qué descubrimientos son los que están ahí a la vuelta de la esquina. Y lo que más sorprende
cuando uno está trabajando todos los días en una redacción como la de la revista Más Allá, es que muchas de las grandes cosas que se nos vienen encima pues tienen que ver mucho con historias que ya se desarrollaron o se creyeron desarrolladas hace miles de años, ¿no? Es como si de alguna manera estuviéramos regresando a una época pretérita, olvidada, donde pudo haber un desarrollo en este planeta de civilización y de tecnología supremas. Una edad de oro. Una edad de oro y que terminó perdiéndose, ¿no? Todas las culturas hablan de esa edad de oro, de hecho, todas las antiguas culturas, ¿no? En la India se habla de esa edad de oro, en Grecia, por supuesto, se habla de esa edad de oro, y en toda América se habla de esa antigüedad esplendorosa donde los hombres habían conseguido un grado de desarrollo sorprendente. Es uno de tus asuntos predilectos, ¿verdad? Tienes tu libro, ¿no? Sí, de la Edad de Oro, claro. Sí, tengo mi libro, claro, de la Edad de Oro, Claro. y tengo mis pequeños fetiches, ¿no?, respecto a ese tema. Desde luego la lengua aymara es un tema al que me aproximo con cierta frecuencia para ver cómo evoluciona esa investigación de Guzmán de Rojas. También hay otros, ¿no?, de los grandes visionarios que se imaginaron cómo sería el futuro, como Julio Verne, pues es otro de mis fetiches favoritos. Bueno, ese París 1900, ¿no? Ese París 1900, ese París en el siglo XX, que, para mí fue una aventura muy entrañable, porque cuando sale la noticia, si no recuerdo mal, esa noticia... De hace 10 años, ¿no? Pues exactamente, de 1994, exactamente. Claro. Pues en octubre, además, en estas fechas, ¿no? En octubre de 1994 sale un teletipo por agencias diciendo que casi ladrillo por ladrillo hizo un estudio para desmontarla de su emplazamiento en el monasterio de Santa María delle Grazie, en Milán, pero finalmente desistió. Sabía que se le iba a caer a pedazos ese traslado y que se perdería. Y por amor a la obra de Leonardo, decidió respetar su emplazamiento, ¿no? Era un gran admirador de Leonardo y casi le buscaba como filósofo, ¿no? Le buscaba como filósofo. Yo creo que tenemos una idea un poco equivocada de lo que buscaban los mecenas de Leonardo, ¿no? Sí. Por ejemplo, Francisco I le buscaba como sabio, era ya un anciano venerable cuando le recluta, digamos, para sus posesiones y le pide y le facilita todo tipo de condiciones de trabajo para que vaya a trabajar y vivir junto a él. Incluso se habla de un túnel secreto que conectaba el castillo de Amboise con Clos Lucé, que recorría el rey para reunirse con su consejero, con Leonardo da Vinci. Sí. Pero también, por ejemplo, está la historia de Ludovico el Moro. Ludovico el Moro, en Milán, el Dux de Milán, también recluta a Leonardo, le saca del entorno florentino, y lo hace no para que le pinte, lo hace, por un lado, porque Leonardo se ofrece como inventor de máquinas de guerra, ya ves, pobre hombre. Y como maestro de ceremonia. Y sobre todo como cocinero, fíjate que es una cosa muy poco conocida. Tiene sus cuadernos de cocina. Claro, Leonardo debió dar una lata impresionante a Ludovico el Moro con el tema de la cocina, porque él le reformó la cocina. Entonces él, por ejemplo, creó en las cocinas de Ludovico el Moro el primer aspirador de humos de la historia, ¿no? Y creó la primera picadora de vacas y la última de la historia. Él inventó un ingenio en el que las vacas entraban de pie a una especie de gran torno con cuchillas, la vaca la mataba allí dentro, evidentemente, este torno, y salía al otro lado la carne hecha picadillo. Sí. Parece que hubo más de un accidente y que además de hacer picadillo a las vacas, hizo picadillo también a algún siervo de Ludovico el Moro. Sí. Y el Ludovico el Moro le sugirió que aquello dejara de practicarlo en sus cocinas y que creara máquinas de guerra con esa efectividad, con esa eficacia. Le pasó lo mismo con un recolector de nabos que inventó Leonardo da Vinci, una especie de autómata que recogería nabos en las tierras del Dux. También se cargó a un par de siervos claro, esto lo decimos ahora con la gracia de los siglos, pero es dramático, ¿no? Sí. Mató a un par de personas y Ludovico el Moro decidió emplear esa cortadora de nabos contra los franceses llegado el momento, ¿no? Y así hay infinidad de anécdotas, ¿no? Porque él que era vegetariano, por cierto. Bueno, vegetariano, y sabes que montó un restaurante. Anda. Montó un restaurante con Botticelli en Florencia, que fue un desastre, anécdotas te podía contar muchas, ¿no? Sí. Montó un restaurante con Botticelli que, si no recuerdo mal, se llamaba La Enseña de las Tres Ranas, que estaba cerca del Puente Viejo, del Ponte Vecchio, en un lugar muy concurrido, en el que Leonardo y Botticelli, aparte de haber decorado sucintamente el local, decoración que se ha perdido obviamente hasta la fecha, ofrecían, yo creo que los primeros platos de la historia, ¿no? Y creó la primera picadora de vacas y la última de la historia. Él inventó un ingenio en el que las vacas entraban de pie
a una especie de gran torno con cuchillas. La vaca la mataba allí dentro, evidentemente, este torno, y salía al otro lado la carne hecha picadillo. Sí. Parece que hubo más de un accidente y que además de hacer picadillo a las vacas, hizo picadillo también a algún siervo de Ludovico el Moro. Sí, y el Ludovico el Moro le sugirió que aquello dejara de practicarlo en sus cocinas y que creara máquinas de guerra con esa efectividad, con esa eficacia. Le pasó lo mismo con un recolector de nabos que inventó Leonardo da Vinci, una especie de autómata que recogería nabos en las tierras del Dux. También se cargó a un par de siervos claro, esto lo decimos ahora con la gracia de los siglos, pero es dramático, ¿no? Sí. Mató a un par de personas y Ludovico el Moro decidió emplear esa cortadora de nabos contra los franceses llegado el momento, ¿no? Y así hay infinidad de anécdotas, ¿no? Porque él que era vegetariano, por cierto. Bueno, vegetariano, y sabes que montó un restaurante. Anda. Montó un restaurante con Botticelli en Florencia, que fue un desastre, anécdotas te podía contar muchas, ¿no? Sí. Montó un restaurante con Botticelli que, si no recuerdo mal, se llamaba La Enseña de las Tres Ranas, que estaba cerca del Puente Viejo, del Ponte Vecchio, en un lugar muy concurrido, en el que Leonardo y Botticelli, aparte de haber decorado sucintamente el local, decoración que se ha perdido obviamente hasta la fecha, ofrecían, yo creo que los primeros platos de la Nouvelle Cuisine, ¿no? Unos platos grandes, enormes, con unas lechugas jugosas, con algo de anchoa en su interior, bien rebozadito y entregado a esa gente acostumbrada a comer cordero, o unos platos con grasa importantes. Como te digo, casi salieron a palos de Florencia, es decir, lo tuvieron que cerrar porque la gente se sentía estafada por esos dos viva la Virgen, que eran Botticelli y Leonardo da Vinci. Qué grandes. Qué época tan floreciente es Leonardo da Vinci, que decía siempre: nunca consentiré que mi cuerpo se convierta en un cementerio de cadáveres, ¿no? O cuando conseguía algún dinero, se iba a los mercadillos y compraba aves y las soltaba, las liberaba en el campo, ¿no? Para observar el vuelo. Y poder anotar en sus famosos taccuini, esos cuadernitos que llevaba siempre encima, que fíjate, eso también es otra cosa muy curiosa. Él los lega a Melzi, a uno de sus discípulos, cuando muere. Sí. Pero se han perdido miles de hojas. Es decir, no estamos hablando de cientos o decenas de hojas, estamos hablando de miles de hojas de lo que se sabía que existió cuando muere Leonardo a lo que ahora tenemos catalogado en diversas bibliotecas. Hubo 218, ¿no?, supervivientes, pero vamos, unas 7.000 líneas, queda muy poco, ¿no? Queda poco, realmente queda poco. Se descubrieron en los años 60 en Madrid estos famosos códices de Madrid, ¿no?, que se llaman de Leonardo da Vinci, que los tenían sin saber cómo en la Biblioteca Nacional. Pero hay probablemente haya mucho más por ahí disperso que no conocemos, o que está en manos de particulares. Lo que está en cosa, como se puede decir casi cualquier cosa, por ejemplo, con los códigos de barras, ¿no? Es decir, con un lector de códigos de barras tú puedes meter ahí cualquier clase de información. Pues en la aymara, esta lengua de 4.000 años, vuelvo a recalcarlo, de antigüedad, tiene esa capacidad. Una lengua que ya los antiguos pobladores del lago Titicaca, que el lago Titicaca dará mucho que hablar seguro con las investigaciones que se hacen en esa zona. Y las expediciones. Claro, ¿no? Pues una lengua que los habitantes del lago Titicaca consideraban sagrada, entregada por esos dioses que siempre vienen del firmamento y que algunos creen conectados con seres de otros planetas o con protovisitantes de la antigüedad, y que, bueno, tienen mucho efectivamente de tecnológico y de anacrónico, porque hace 4.000 años nadie podía ni sospechar que esto podría convertirse en secuencias de ceros y de unos y convertirse en lenguaje binario e informático, ¿no? No en vano tú diriges la revista Más Allá de la Ciencia. Pues sí, Más Allá de la Ciencia, ¿no? Así es, que es estar un poco a la vanguardia, o estar pendiente de qué descubrimientos son los que están ahí a la vuelta de la esquina. Y lo que más sorprende cuando uno está trabajando todos los días en una redacción como la de la revista Más Allá, es que muchas de las grandes cosas que se nos vienen encima pues tienen que ver mucho con historias que ya se desarrollaron o se creyeron desarrolladas hace miles de años, ¿no? Es como si de alguna manera estuviéramos regresando a una época pretérita, olvidada, donde pudo haber un desarrollo en este planeta de civilización y de tecnología supremas. Una edad de oro. Una edad de oro, y que terminó perdiéndose, ¿no? Todas las culturas hablan de esa edad de oro, de hecho, todas las antiguas culturas, ¿no? En la India se habla de esa edad de oro, en Grecia, por supuesto, se habla de esa edad de oro, y en toda América se habla de esa
esa antigüedad esplendorosa donde, bueno, los hombres habían conseguido un grado de desarrollo sorprendente. Es uno de tus asuntos predilectos, ¿verdad? Tienes tu libro, ¿no? Sí, Ala de Oro, claro. sí, tengo mi libro, claro, del Ala de Oro, Claro. y tengo mis pequeños fetiches, ¿no?, respecto a ese tema. Desde luego la lengua aymara es un tema al que me aproximo con cierta frecuencia para ver cómo evoluciona esa investigación de Guzmán de Rojas. También hay otros, ¿no?, de los grandes visionarios que se imaginaron cómo sería el futuro, como Julio Verne, pues es otro de mis fetiches favoritos. Bueno, ese París 1900, ¿no? Ese París 1900, ese París en el siglo XX, que, bueno, para mí fue una aventura muy entrañable, porque cuando sale la noticia, si no recuerdo mal, esa noticia... De hace 10 años, ¿no? Pues exactamente, de 1994, exactamente. Claro. Pues en octubre, además, en estas fechas, ¿no? En octubre de 1994 sale un teletipo por agencias diciendo que la familia de Julio Verne, en concreto se hablaba de un tataranieto de Julio Verne, había encontrado en una caja, en un arcón perdido, en un desván de una de las casas, de las muchas casas de la familia Verne en Francia, un manuscrito inédito que Jules Hetzel, el editor de Julio Verne, había rechazado en su momento por ser demasiado fantasioso. Y claro, aquello a mí, con esa efectividad, con esa eficacia, le pasó lo mismo con un recolector de nabos que inventó Leonardo da Vinci, una especie de autómata que recogería nabos en las tierras del Dux. También se cargó a un par de siervos de... Claro, esto lo decimos ahora con la gracia de los siglos, pero es dramático, ¿no? Sí. Mató a un par de personas y Ludovico el Moro decidió emplear esa cortadora de nabos contra los franceses llegado el momento, ¿no? Y así hay infinidad de anécdotas, ¿no? Porque... Él que era vegetariano, por cierto. Bueno, vegetariano, y sabes que montó un restaurante. Anda. Montó un restaurante con Botticelli en Florencia, que fue un desastre, casi bueno, anécdotas te podía contar muchas, ¿no? Sí. Montó un restaurante con Botticelli que, si no recuerdo mal, se llamaba La Enseña de las Tres Ranas, que estaba cerca del Puente Viejo, del Ponte Vecchio, en un lugar muy concurrido, en el que Leonardo y Botticelli, aparte de haber decorado sucintamente el local, decoración que se ha perdido obviamente hasta la fecha, ofrecían, yo creo que los primeros platos de la nouvelle cuisine, ¿no? Unos platos grandes, enormes, con unas lechugas jugosas, con algo de anchoa en su interior, bien rebozadito y entregado a esa gente acostumbrada a comer cordero, y unos platos con grasa importantes. Como te digo, casi salieron a palos de Florencia, es decir, lo tuvieron que cerrar porque la gente se sentía estafada por esos dos viva la Virgen, que eran Botticelli y Leonardo da Vinci. Qué grandes. Qué época tan floreciente. Es Leonardo da Vinci, que decía siempre: nunca consentiré que mi cuerpo se convierta en un cementerio de cadáveres, ¿no? Y cuando conseguía algún dinero se iba a los mercadillos y compraba aves y las soltaba, las liberaba en el campo, ¿no? Para observar el vuelo. Y poder anotar en sus famosos taccuini, esos cuadernitos que llevaba siempre encima, que fíjate, eso también es otra cosa muy curiosa. Él los lega a Melzi, a uno de sus discípulos, cuando muere. Sí. Pero se han perdido miles de hojas. Es decir, no estamos hablando de cientos o decenas de hojas, estamos hablando de miles de hojas de lo que se sabía que existió cuando muere Leonardo a lo que ahora tenemos catalogado en diversas bibliotecas. Hubo 218, ¿no?, supervivientes, pero vamos, unas 7.000 líneas, queda muy poco, ¿no? Queda poco, realmente queda poco. Se descubrieron en los años 60 en Madrid estos famosos códices de Madrid, ¿no?, que se llaman así, de Leonardo da Vinci, que los tenían sin saber cómo en la Biblioteca Nacional. Pero hay probablemente haya mucho más por ahí disperso que no conocemos o que está en manos de particulares. Lo que está en las grandes colecciones sí se conoce y nos revela una personalidad, el examen atento de esos cuadernos, extraordinaria, que pasa por épocas muy dispares, ¿no? Épocas muy técnicas, algunas, otras de preocupación espiritual, otras de un miedo profundo. Tiene fobias muy curiosas. Por ejemplo, tiene una gran fobia al agua. Todo lo que tiene que ver con el agua le preocupa enormemente, continuamente está pensando en escenarios de inundaciones, etcétera. Y luego es un personaje que leía todo tipo de cosas. Lo que pasará, Juan Antonio, es casi te lo puedo profetizar como si fuera Julio Verne, es decir, próximamente las tertulias literarias, los programas de radio, las revistas especializadas y no especializadas, los sabiondos y los menos sabiondos, comenzarán a hablar de los Illuminati, de si existieron, si no existieron, si tiene algún fundamento o no la novela, y bueno, algo que era patrimonio de los pocos se convertirá en un tema de discusión amplio que yo creo que nos enriquecerá. Al final nos enriquecerá. Como pasa con el código, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que hay que ver las cosas en positivo, nunca en negativo, ¿no? El código Da Vinci ha hecho que muchísima gente
miles de personas, millones en todo el mundo, se hayan interesado por estas cosas. Antes el camino lo preparó, no nos olvidemos, Harry Potter. Sí. Harry Potter, digamos que abrió la mente tanto de niños como de adultos hacia cuestiones mágicas. De repente todo el mundo hablaba de Nicolás Flamel, el alquimista, cuando era una cosa que, Juan Antonio, comentábamos tú y yo en los pasillos de Onda Cero, pero nadie más nos entendía. Ahora todo el mundo sabe quién es Nicolás Flamel, ¿no? Es que esa es la clave. Claro, entonces eso abrió un camino. Y Dan Brown lo que ha hecho ha sido abundar en el tema. De hecho, si te fijas, tú te lees el Código Da Vinci y casi de lo que menos habla es de Leonardo da Vinci. Es decir, sí, es una trama policíaca interesante y tal, pero ha hecho que mucha gente de repente comience a interesarse por Leonardo. Y tú vas a cualquier librería y los libros que tienen que ver con Leonardo da Vinci, incluso libros, entre comillas, tediosos o densos de arte, vinculados a la figura impresionante de Leonardo da Vinci, pues de repente se han convertido también en éxito de ventas. Y a mí eso me llena de alegría. Eso es una maravilla. Por cierto, hacemos un pequeño inciso. ¿Has visto Lisa Gherardini, 24 años? Claro. La Mona Lisa. Claro. Tanto que se especuló y al final resulta que era ella, ¿no? La mujer de Francesco Di Giocondo. Sí. Es de esas cosas que, bueno, contribuyen a enriquecer también lo que sabemos de la historia, ¿no? Y hay de todas maneras, Leonardo da Vinci nos ha dejado muchísimas lagunas. Mira, entre las cosas que yo hice en este viaje a Francia, en el mes de agosto, aparte de visitar la tumba de Julio Verne, visité otra tumba que me impresionó y me sobrecogió a partes iguales por su sencillez y por lo olvidada que está. La de Leonardo. Está deterioradísima. Es humilde, sencilla. Sí, es una losa en el suelo de una capilla, la capilla de San Huberto, en el castillo de Amboise, en el corazón de Francia, en el corazón de los castillos de Loira. Hay una plancha de cobre con una especie de busto grande de Leonardo puesta en esa losa. A mí me hizo gracia porque es un enlosado, el de esa capilla de San Huberto, llena de flores de lis, y en una esquina está esta tumba de Leonardo, que muy pocos visitantes del castillo de Amboise saben que está ahí, ¿no? Pero me pareció triste que un personaje como este, que ha sido tan gras, de manera invisible, serían pistas aéreas, ¿no? Aerovías para vehículos. Tampoco nada de eso, en este caso, gracias a Dios, se ha producido, ¿no? Que las ciudades tendrían un crecimiento subterráneo, por ejemplo. Es una de esas cosas que se hablaban en esos artículos de prospectiva, ¿no? Que es como los llamaban. Tampoco nada de eso se ha producido. Es decir, que la evolución ha ido hacia otros terrenos. Y los terrenos en los que más ha evolucionado ha sido en los terrenos de la comunicación. Y nos queda mucho por ver, Juan Antonio, porque yo estoy seguro que será cuestión de pocos años, incluso a lo mejor pocos meses, quién sabe, que ocurran cosas maravillosas. Por ejemplo, se está ya gestando algo que tiene que ver con el tema del misterio, que es la traducción simultánea en Internet. Es decir, que tú puedas mandar un mensaje a un amigo tuyo en Pekín, por ejemplo, que sea chino y que escriba y lea en chino, y tú escribas tu mensaje en español y él lo reciba inmediatamente traducido al chino. Eso se conseguirá. Están incluso trabajando en ello desde Bolivia. Fíjate, de un país tan extraño como Bolivia, donde hay un señor que yo entrevisté hace algunos años, Iván Guzmán de Rojas, que trabaja denonadamente en un programa que llama Atamiri, que consiste en traducir del idioma de partida al idioma de destino, pasando antes por la traducción al aymara, una lengua que se hablaba pues hace 4.000 años en el lago Titicaca, que la consideran algunos una lengua perfecta porque es capaz de convertirse en binario. Y esto se está aplicando ya a Internet. Ya hay incluso estudios de viabilidad, que yo creo que no tardarán demasiado tiempo en revolucionar y en destruir la Torre de Babel, que es uno de nuestros grandes problemas en este planeta. Es verdad. Además, lo del aymara se viene comentando diciendo que en realidad el auténtico lenguaje universal sería el aymara, ¿no? Por su facilidad a la hora de ser aprendido, ¿no? Por su facilidad y por su capacidad de incorporar neologismos, porque es un idioma que puede incorporar prácticamente cualquier nuevo concepto simplemente añadiendo sufijos o prefijos a palabras ya determinadas. Y eso, bueno, tiene una lectura desde el punto de vista de la moderna programación informática inmediata. Es decir, tú puedes crear o decir casi cualquier cosa, como se puede decir casi cualquier cosa, por ejemplo, con los códigos de barras, ¿no? Es decir, con un lector de códigos de barras tú puedes meter ahí cualquier clase de información. Pues en la aymara, esta lengua de 4.000 años, vuelvo a recalcarlo, de antigüedad, tiene esa capacidad. Una lengua que ya los antiguos pobladores del lago Titicaca, que el lago Titicaca dará mucho que hablar seguro con las investigaciones que se hacen en esa zona. Y las expediciones. Claro, pues una lengua que los habitantes del lago Titicaca consideraban sagrada.
entregada por esos dioses que siempre vienen del firmamento y que algunos creen conectados con seres de otros planetas o con protovisitantes de la antigüedad, y que bueno, tienen mucho efectivamente de tecnológico y de anacrónico, porque hace 4.000 años nadie podía ni sospechar que esto podría convertirse en secuencias de ceros y de unos y convertirse en lenguaje binario e informático, ¿no? La última cena en el fondo es una burla a esos inquisidores dominicos, que el convento donde está es el convento de los dominicos de Milán, el nuevo convento de los dominicos. Pues él les hizo una obra absolutamente heterodoxa para que cenaran y comieran todos los días debajo de ella sin casi percatarse de ello, ¿no? La burla en ese sentido es fantástica. No ha habido otra igual. Y no, por lo tanto tampoco ha habido otra obra de arte sacro tan importante como La Última Cena, cuando no es una obra de arte sacro. Si te fijas, solo daré un detalle que no da Dan Brown, y que ya te digo, que sea el preludio para otra charla un día sobre La Última Cena, solo te daré un detalle. Algo que es obvio, que está delante de los ojos de las millones de personas que han contemplado eso, o de los cientos de miles que ahora mismo escuchando este programa pueden ir a internet o a un libro y contemplarlo. Por primera vez en la historia, Leonardo da Vinci pinta una Última Cena en la que los personajes de la Última Cena, los 12 apóstoles y Jesús, no tienen halo de santidad. No están nimbados, no tienen el atributo que les convierte en seres divinos. Son sencilla y llanamente hombres. Y ese es el primer paso para entrar en un universo iconográfico alucinante. Hombres y, podemos decir, casi todos son hombres. Sí, bueno, casi todos son hombres, sí, de eso también. Sobre eso también se podría matizar mucho. Sí, a mí me encanta también Leonardo, es uno de mis personajes tótem, esa búsqueda incesante del alma, diseccionando cadáveres, bueno, además casi que sí oftalmólogo, porque le interesaba muchísimo el ojo humano. Bueno, el Tratado de Óptica de Leonardo es de las cosas más increíbles que se pueden encontrar en la antigüedad. Es el padre de la oftalmología moderna. Él se da cuenta de que el ojo es un órgano húmedo. Habla de las distintas partes del ojo, de las distintas capas, estudia mucho el mecanismo de visión, tanto que lo comprende. Es decir, él se da cuenta de que la imagen, por ejemplo, se refleja invertida en la parte trasera del ojo, en la retina, y que es el cerebro el que le da la vuelta y la interpreta del derecho, digamos, ¿no? Darse cuenta de eso en una época, estamos hablando del siglo XV, en una época como el siglo XV, sin el instrumental técnico casi de Star Trek que tienen hoy nuestros oftalmólogos, es muy meritorio. Muy meritorio y bueno, pues de ahí también que escribir al revés muchos códices, ¿verdad? Todos. Él tenía una extraña manía, él escribía de derecha a izquierda, de tal manera que para leer sus códices los expertos han tenido que invertirlos o leerlos con un espejo, ¿no? Sí. Para poder comprenderlo bien. Era muy desconfiado. O sea, Leonardo era tremendamente desconfiado. Estaba seguro de que todos los que tenía a su alrededor eran unos patanes que le iban a robar las ideas en cualquier momento. Y eso es lo que de alguna manera le hizo escribir siempre en esa clave. Y luego era un amante impresionante de los acertijos. Sus cuadernos están llenos de acertijos en la Biblioteca Nacional, pero probablemente haya mucho más por ahí disperso que no conocemos o que está en manos de particulares. Lo que está en las grandes colecciones sí se conoce. Y nos revela una personalidad, el examen atento de esos cuadernos, extraordinaria, que pasa por épocas muy dispares, ¿no? Épocas muy técnicas, algunas, otras de preocupación espiritual, otras de un miedo profundo, tiene fobias muy curiosas. Por ejemplo, él tiene una gran fobia al agua. Todo lo que tiene que ver con el agua le preocupa enormemente, continuamente está pensando en escenarios de inundaciones, etcétera. Y luego es un personaje que leía todo tipo de cosas, estaba muy interesado también, pese a su visión digamos estricta de las cosas, pero estaba muy interesado también por las ciencias ocultas, muy preocupado por cuestiones como la astrología o cuestiones de moda en la época, muy preocupado por la filosofía platónica. Hay algunas ideas incluso casi egipcias en algunos de sus cuadernos. En fin, es un personaje del que yo me he enamorado realmente. Llevo pues casi 3 años leyendo todo lo que cae en mis manos de Leonardo, visitando todo lo posible de Leonardo. Estuve en Vinci, que es su pueblo natal, un pequeño pueblecito de la Toscana a unos 30 kilómetros más o menos de Florencia, del que hoy pues
prácticamente no queda nada. Queda la casa donde se cree que nació Leonardo, a las afueras, y un par de museos que se han organizado en la ciudad. Claro, evidentemente, imagínate, estar en un pueblecito que se llama Vinci, ¿no? Dedicarle algo a Leonardo es una herejía. Bueno, pues tiene un par de pequeños museos dedicados a esta figura, ¿no? Pero lo grande, desde luego está en sus obras. Y está probablemente en La Última Cena, fíjate. En La Última Cena. La Última Cena. Que es el protagonista también del Código Da Vinci, ¿no? Es uno de los protagonistas, ¿no? Le dedica menos páginas de lo que a mí me hubiera gustado. Le dedica observaciones muy obvias, porque La Última Cena tiene mucho detrás. Hablaremos una noche de La Última Cena, si quieres, en profundidad, porque tiene muchísimas claves que nos pueden revelar un Leonardo bien distinto de lo que la historia hasta ahora ha admitido, ¿no? Yo creo que se burló, que La Última Cena en el fondo es una burla. Una burla a esos inquisidores dominicos, que el convento donde está es el convento de los dominicos de Milán, el nuevo convento de los dominicos. Pues él les hizo una obra absolutamente heterodoxa para que cenaran y comieran todos los días debajo de ella sin casi percatarse de ello, ¿no? La burla en ese sentido es fantástica. No ha habido otra igual. Y por lo tanto tampoco ha habido otra obra de arte sacro tan importante como La Última Cena, cuando no es una obra de arte sacro. Si te fijas, solo daré un detalle que no da Dan Brown, y que ya te digo, que sea el preludio para otra charla un día sobre La Última Cena, solo te daré un detalle. Algo que es obvio, que está delante de los ojos de los millones de personas que han contemplado eso, o de los cientos de miles. Como filósofo, yo creo que tenemos una idea un poco equivocada de lo que buscaban los mecenas de Leonardo, ¿no? Por ejemplo, Francisco I le buscaba como sabio, era ya un anciano venerable cuando le recluta, digamos, para sus posesiones, y le pide y le facilita todo tipo de condiciones de trabajo para que vaya a trabajar y vivir junto a él. Incluso se habla de un túnel secreto que conectaba el castillo de Amboise con Clos Lucé, que recorría el rey para reunirse con su consejero, con Leonardo da Vinci. Pero también, por ejemplo, está la historia de Ludovico el Moro. Ludovico el Moro, en Milán, el Dux de Milán, también recluta a Leonardo, le saca del entorno florentino, y lo hace no para que le pinte, lo hace, por un lado, porque Leonardo se ofrece como inventor de máquinas de guerra, ya ves, pobre hombre, y como maestro de ceremonias. Y sobre todo como cocinero, fíjate que es una cosa muy poco conocida. Y sus cuadernos de cocina. Claro, Leonardo debió dar una lata impresionante a Ludovico el Moro con el tema de la cocina, porque él le reformó la cocina. Entonces él, por ejemplo, creó en las cocinas de Ludovico el Moro el primer aspirador de humos de la historia, ¿no? Y creó la primera picadora de vacas y la última de la historia. Él inventó un ingenio en el que las vacas entraban de pie a una especie de gran torno con cuchillas, la vaca la mataba allí dentro, evidentemente, este torno, y salía al otro lado la carne hecha picadillo. Parece que hubo más de un accidente, y que además de hacer picadillo a las vacas, hizo picadillo también a algún siervo de Ludovico el Moro. Y el Ludovico el Moro le sugirió que aquello dejara de practicarlo en sus cocinas y que creara máquinas de guerra con esa efectividad, con esa eficacia. Le pasó lo mismo con un recolector de nabos que inventó Leonardo da Vinci, una especie de autómata que recogería nabos en las tierras del Dux. También se cargó a un par de siervos claro, esto lo decimos ahora con la gracia de los siglos, pero es dramático, ¿no? Mató a un par de personas, y Ludovico el Moro decidió emplear esa cortadora de nabos contra los franceses llegado el momento, ¿no? Y así hay infinidad de anécdotas, ¿no? Porque él que era vegetariano, por cierto. Bueno, vegetariano, y sabes que montó un restaurante. Anda. Montó un restaurante con Botticelli en Florencia, que fue un desastre, anécdotas te podía contar muchas, ¿no? Montó un restaurante con Botticelli que, si no recuerdo mal, se llamaba La Ensella de las Tres Ranas, que estaba cerca del Puente Viejo, del Ponte Vecchio, en un lugar muy concurrido, en el que Leonardo y Botticelli, aparte de haber decorado sucintamente el local, decoración que se ha perdido obviamente hasta la fecha, ofrecían, yo creo que los primeros platos de la Nouvelle Cuisine, ¿no? Unos platos grandes, enormes, con unas lechugas jugosas, con algo de anchoa en su interior, bien rebozadito, y entregado a esa gente acostumbrada a comer cordero, y unos platos con grasa importantes. Como te digo, casi salieron a palos de Florencia, es decir, calcarlo de antigüedad tiene esa capacidad. Una lengua que ya los antiguos pobladores del lago Titicaca, que el lago Titicaca dará mucho que hablar seguro con las investigaciones que se hacen en esa zona. Y las expediciones. Claro, pues una lengua que los habitantes del lago Titicaca consideraban sagrada.
entregada por esos dioses que siempre vienen del firmamento y que algunos creen conectados con seres de otros planetas o con protovisitantes de la antigüedad, y que bueno, tiene mucho efectivamente de tecnológico y de anacrónico, porque hace 4.000 años nadie podía ni sospechar que esto podría convertirse en secuencias de ceros y de unos y convertirse en lenguaje binario e informático, ¿no? No en vano tú diriges la revista Más allá de la ciencia. Pues sí, Más allá de la ciencia, ¿no? así es, que es estar un poco a la vanguardia, sí. o estar pendiente de qué descubrimientos son los que están ahí a la vuelta de la esquina. Y lo que más sorprende cuando uno está trabajando todos los días en una redacción como la de la revista Más Allá, es que muchas de las grandes cosas que se nos vienen encima pues tienen que ver mucho con historias que ya se desarrollaron o se creyeron desarrolladas hace miles de años, ¿no? Es como si de alguna manera estuviéramos regresando a una época pretérita, olvidada, donde pudo haber un desarrollo en este planeta de civilización y de tecnología supremas. Una edad de oro. Una edad de oro y que terminó perdiéndose, ¿no? Todas las culturas hablan de esa edad de oro, de hecho, todas las antiguas culturas, ¿no? En la India se habla de esa edad de oro, en Grecia, por supuesto, se habla de esa edad de oro, y en toda América se habla de esa antigüedad esplendorosa donde los hombres habían conseguido un grado de desarrollo sorprendente. Es uno de tus asuntos predilectos, ¿verdad? Tienes tu libro, ¿no? Sí, de la Edad de Oro, claro. Sí, tengo mi libro, claro, de la Edad de Oro, claro. y tengo mis pequeños fetiches, ¿no? Respecto a ese tema. Desde luego la lengua aymara es un tema al que me aproximo con cierta frecuencia para ver cómo evoluciona esa investigación de Guzmán de Rojas. También hay otros, ¿no? De los grandes visionarios que se imaginaron cómo sería el futuro, como Julio Verne, pues es otro de mis fetiches favoritos. Bueno, ese París 1900, ¿no? Ese París 1900, ese París en el siglo XX, que, para mí fue una aventura muy entrañable, porque cuando sale la noticia, si no recuerdo mal, esa noticia... De hace 10 años, ¿no? Pues exactamente, de 1994, exactamente. Claro. Pues en octubre, además, en estas fechas, ¿no? En octubre de 1994 sale un teletipo por agencias diciendo que la familia de Julio Verne, en concreto se hablaba de un tataranieto de Julio Verne, había encontrado en una caja, en un arcón perdido, en un desván de una de las casas, de las muchas casas de la familia Verne en Francia, un manuscrito inédito que Jules Hetzel, el editor de Julio Verne, había rechazado en su momento por ser demasiado fantasioso. Y claro, aquello a mí me interesó, porque imagínate, este libro fue el segundo libro que escribió Julio Verne en realidad. El primero fue 5 semanas en globo, de los viajes extraordinarios, y después escribió uno que lo tituló París en el siglo XX. Unos años finales muy difíciles. Sí, tuvo unos años muy complicados. Yo estuve hace muy pocos meses, en agosto, me escapé a Francia en coche, es una de las cosas que de vez en cuando hago para refrescar muchos de los misterios de ese país. Fui a Amiens a ver la catedral de Amiens, pero cada vez que voy a Amiens necesito ir a otro sitio, que es el cementerio de la Madeleine. En Amiens es un cementerio espectacular, es un bosque lleno de lápidas, muy romántico, muy extraño, ¿no? Y en una de esas esquinitas de ese bosque, debajo de un gran árbol, está la tumba de Julio Verne. Y es una tumba en la que yo necesito sentarme de vez en cuando delante para verla, ¿no? Me llamó mucho la atención desde que Juanjo Benítez escribió aquel Yo Julio Verne, y le dedicó una parte a la tumba de Julio Verne. Desde entonces yo he ido a ese lugar a ver la tumba, y es una tumba, es espectacular, ¿no? Imagínate, él la diseñó en los últimos años de su vida, siguió muy de cerca la evolución del escultor, con las instrucciones precisas que él le dio. Y la tumba de Julio Verne, para quien no la haya visto todavía, es una estatua de él mismo, de Julio Verne, desnudo, de medio cuerpo, rompiendo la lápida y saliendo de la tumba como si estuviera resucitando, volviendo a la vida, ¿no? El epitafio que él quiso que se grabara y que finalmente no se grabó en la tumba era hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Y me parece un lema maravilloso, ¿no? Que deberíamos aplicarnos todos en vida, ¿no? Yo ese epitafio lo hago mío, desde luego. Como esos conjuntos corales de Miguel Ángel, ¿no? Esas figuras saliendo del mármol, ¿no? Como ansiando la libertad, la inmortalidad, ¿no? Qué maravilla. Bueno, pues tenemos que ir a Francia, Javier, a tomar una tortilla lanantesina, que era la especialidad de Julio Verne, esa que le hacía Alejandro Dumas en París, y que tanto disfrutaron. Qué gran visionario Julio Verne, qué gran visionario Leonardo da Vinci, por ejemplo, que concibió ciudades 4 niveles, de cuatro alturas, alcantarillado, qué grandes visionarios. Y Dan Brown, que es el protagonista de esta noche, ¿tú crees que es un visionario o va un poco a rebufo?
Pues no sé muy bien cómo definirlo realmente. Yo acabo de terminar de leer Ángeles y Demonios, que es la novela que en unas horas estará en las librerías de todo el país, que nos inundará, porque se habla de una tirada, vamos, impresionante, casi 500.000 de ejemplares que se van a poner en distribución en todas las librerías solo de España. Qué gran volumen tiene esa novela, ¿eh? Sí, un gran volumen. Claro, después del éxito del Código da Vinci es previsible que sus lectores se lancen como fieras a este Ángeles y Demonios. Se van a encontrar un libro que no sé si les va a decepcionar o no, esto lo vamos a saber muy pronto, pero que es un libro clónico del Código da Vinci, es decir, el esquema literario es prácticamente el mismo. Los personajes, bueno, el personaje principal, Robert Landon, es especialista en simbolismo antiguo, es el mismo, también es el que lleva un poco la trama de este Ángeles y Demonios, y de nuevo nos volvemos a encontrar con un tema eclesiástico, la Última Cena. Que es el protagonista también del Código da Vinci, ¿no? Es uno de los protagonistas, ¿no? Le dedica menos páginas de lo que a mí me hubiera gustado, le dedica observaciones muy obvias, porque la Última Cena tiene mucho detrás. Hablaremos una noche de la Última Cena si quieres en profundidad, porque tiene muchísimas claves que nos pueden revelar un Leonardo bien distinto de lo que la historia hasta ahora ha admitido, ¿no? Yo creo que se burló, que la Última Cena en el fondo es una burla, una burla a esos inquisidores dominicos, que el convento donde está es el convento de los dominicos de Milán, el nuevo convento de los dominicos. Pues él les hizo una obra absolutamente heterodoxa para que cenaran y comieran todos los días debajo de ella sin casi percatarse de ello, ¿no? La burla en ese sentido es fantástica. No ha habido otra igual. Y por lo tanto tampoco ha habido otra obra de arte sacro tan importante como la Última Cena, cuando no es una obra de arte sacro. Si te fijas, solo daré un detalle que no da Dan Brown, y que ya te digo, que sea el preludio para otra charla un día sobre la Última Cena, solo te daré un detalle. Algo que es obvio, que está delante de los ojos de las millones de personas que han contemplado eso, o de los cientos de miles que ahora mismo escuchando este programa pueden ir a internet o a un libro y contemplarlo. Por primera vez en la historia, Leonardo da Vinci pinta una Última Cena en la que los personajes de la Última Cena, los 12 apóstoles y Jesús, no tienen halo de santidad. No están nimbados, no tienen el atributo que les convierte en seres divinos. Son sencilla y llanamente hombres. Y ese es el primer paso para entrar en un universo iconográfico alucinante. Hombres y, podemos decir casi todos son hombres. Sí, bueno, casi todos son hombres, sí, de eso también. Sobre eso también se podría matizar mucho. Sí, a mí me encanta también Leonardo, es uno de mis personajes tótem, esa búsqueda incesante del alma, diseccionando cadáveres, bueno, además casi que sí oftalmólogo, porque le interesaba muchísimo el ojo humano. Bueno, el Tratado de Óptica de Leonardo es de las cosas más increíbles que se pueden encontrar en la antigüedad. Es el padre de la oftalmología moderna. Él se da cuenta de que el ojo es un órgano húmedo. Habla de las distintas partes del ojo, de las distintas capas, estudia mucho el mecanismo de visión, tanto que lo comprende. Es decir, él se da cuenta de que la imagen, por ejemplo, se refleja invertida en la parte trasera del ojo, en la retina, y que es el cerebro el que le da la vuelta y la interpreta del derecho, digamos, ¿no? Darse cuenta de eso en una época, estamos hablando del siglo XV, en una época como el siglo XV, sin el instrumental técnico casi de Star Trek que tienen hoy nuestros oftalmólogos, es muy meritorio. Muy meritorio y bueno, pues de ahí también que escribir al revés muchos códices, ¿verdad? Todos. Él tenía una extraña manía, él escribía de derecha a izquierda, de tal manera que para leer sus códices